Bien, a ver, la cuestión es la siguiente. Hasta la clase anterior vimos, ¿no es cierto?, una cuestión que tenía que ver, ¿no es cierto?, o sea, básicamente, ¿no es cierto?, describimos, si quieres, la economía, los problemas ambientales, ¿no es cierto?, de la forma en que habitualmente se tratan, ¿ok? Eh, Creo que lo advertimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, cuidado, la inquietud por los temas ecosistémicos, bioeconómicos, ¿no es cierto?, admite muchas versiones, interpretaciones y aproximaciones. Yo tengo la sensación, ¿no es cierto?, de que en realidad hay mucha gente, ¿no es cierto?, sobre todo el ecologismo profundo y otras tendencias, que, que son bastante más extremos, ¿no es cierto?, y por supuesto nos sujetan a un modelo de este tipo, ¿no es cierto?, cuando se trata ¿cómo se llama?, de tratar problemas ambientales. Eso, ¿no es cierto?, básicamente, y hay también gente, ¿no es cierto?, que por supuesto los trata, yo diría, de una manera bastante liviana, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, lo ven casi como un problema, como un cacho. Eso de parecer limpios, ecológicos y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, lo ven casi como un problema, ¿no es cierto?, para el desarrollo industrial o lo que sea. Ni lo uno ni lo otro. O sea, yo diría, ¿no es cierto?, en mi opinión, mi modesta opinión, ¿no es cierto?, yo diría, ¿no es cierto?, el problema no es, o sea, nosotros no tenemos el mismo derecho que los mosquitos, ¿no es cierto?, a vivir en el planeta, ni tenemos el mismo derecho los sapos, ninguna de esas cosas, ¿cierto? O sea, yo soy un poquito antropocéntrico en ese sentido, ¿no es cierto?, y creo que los problemas económicos, industriales, y qué sé yo, ¿no es cierto?, los problemas de las personas, ¿no es cierto?, están por delante de otros problemas que pudieran haber. Pero tampoco soy tan indolente como para decir, mire, hay que sacarse estos cachos, ¿ok? El problema ambiental es un problema serio, ¿no es cierto? Es un problema que se manifiesta, que se va a manifestar, ¿no es cierto?, creo yo, si no se hace algo, el problema se va a agudizar y va a ser muy difícil de resolver, ¿no es cierto? En la medida que el problema se vaya haciendo más problemático, ¿no? Cuestiones como la desertificación, ¿no es cierto?, como el cambio climático, ¿no es cierto?, suponen problemas que no son fácilmente resolubles y que si se pueden resolver, ¿no es cierto?, son problemas que costaría muchísimo dinero, ¿no es cierto?, resolverlos. ¿Ok? Pues eso. Finalmente, ¿no es cierto?, comentarles que si ustedes se dieron cuenta con los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, y esto no sé si lo comentamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, en realidad son problemas difíciles de tratar, ¿no es cierto?, requieren mucha confianza, ¿no es cierto?, requieren mucha observabilidad de los problemas. Volvemos en el sentido a Coase, ¿no es cierto?, es decir, un problema como, qué sé yo, los métodos de producción de una empresa, ¿no es cierto?, no son fácilmente observables en un producto, ¿ok? O sea, yo no sé si la ropa china de ustedes, ¿no es cierto?, está fabricada con prácticas, ¿no es cierto?, sustentables en las empresas chinas, no lo sé, no tengo cómo saberlo a priori, ¿ok? No sé si qué sé yo, si incluso, ¿no es cierto?, cuestiones que puedan parecer sustentables, ¿no es cierto?, son paradójicamente bastante complejas de tratar. Creo que lo comentamos en alguna clase, ¿no es cierto?, qué sé yo, el uso de baterías de litio, ¿no es cierto?, que está muy de moda ahora, ¿no es cierto?, por la electromovilidad y por una serie de otras cosas más, ¿no es cierto?, parece ser una práctica sustentable. Lo malo, ¿no es cierto?, es que en realidad los residuos de las baterías de litio, ¿no es cierto?, es bastante más difícil de tratar que las baterías viejas de plomo y cobre. Y entonces, a veces, ¿no es cierto?, muchos de los problemas ambientales que nosotros creemos estar solucionando, en realidad, ¿no es cierto?, se están empeorando o se están transformando en un problema distinto, ¿no es cierto?, que pudiera ser incluso más complicado de tratar que el problema original. Como les decía, el caso de las baterías, ¿no es cierto?, es un caso más o menos claro. El caso del uso reciclable, ¿no es cierto?, es otro caso muy parecido. De hecho, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en la actualidad nos están recomendando, ¿no es cierto?, a propósito de la pandemia, nos están recomendando utilizar envases desechables para todo, después de que se habían empezado a prohibir. Prefieren lo retornable, ahora prefieren lo desechable. ¿Quién entiende eso? Y más peor todavía, ¿no es cierto? La verdad es que cuando pensamos ¿cómo se llama?, en envases, en productos, ¿no es cierto?, que sean biodegradables, ¿no es cierto?, por ejemplo, envases biodegradables, qué sé yo, plásticos, ¿no es cierto?, que se puedan reutilizar, estamos proponiendo otro tipo de problemas en la práctica. ¿Okay? Creo que también lo comentamos en algún minuto, ¿no es cierto?, qué sé yo, la contaminación por bolsa de plástico, ¿no es cierto?, se puede evitar si uno prohíbe el uso de bolsas. ¿No es así? Fantástico. El problema está, ¿no es cierto?, en que significa que nosotros aumentar el uso del papel, por ejemplo, que tiene efectos sobre la deforestación, sobre la capa orgánica, ¿no es cierto?, de los bosques,
Y si se trata de papel reciclado, ¿no es cierto?, entonces vamos a tener problemas porque tenemos un montón de productos, ¿no es cierto?, que son biodegradables, que en la medida que se van degradando lentamente, van produciendo otros problemas ambientales, como el metano, por ejemplo, como la producción de metano que se produce en los basureros, ¿no es cierto?, en todas partes del mundo. Dicho de otra manera, podemos estar cambiando, ¿no es cierto?, un problema por otro, ¿ok? Y ese problema es un problema bastante complicadito, y en general, ¿no es cierto?, no hay muchas recetas sobre ese tipo de problemas, más que el buen ojo, el buen tino. Alguna vez también lo comenté, ¿no es cierto?, que si yo los invité a todos ustedes, ¿no es cierto?, a participar en redes internacionales que están trabajando en biomímesis, ¿no es cierto?, una técnica que me parece muy inteligente, ¿no es cierto?, porque creo, ¿no es cierto?, que de alguna manera anticipa los problemas que no son esperables, ¿no es cierto?, cuando uno adopta cambios tecnológicos con el propósito de ser sustentables ambientalmente y que finalmente pueden terminar en cualquier cosa. ¿Ok? ¿Estamos claritos hasta ahí, chanchitos? Dejémoslo hasta por ahí nomás ese tema, ¿no es cierto? Como les digo, este problema, ¿no es cierto?, es un problema que ha obligado, de hecho, ¿no es cierto?, en la práctica, y esto que supone, digamos, bueno, obligado en la práctica, ¿no es cierto?, a certificar producción, ha generado toda una industria, ¿no es cierto?, de certificación, básicamente. Normas ISO 14.000 hasta las 50.000 que estamos ahora, ¿no es cierto?, son normas que básicamente, ¿no es cierto?, imponen costos de alguna manera, incorporan, ¿no es cierto?, nuevas prácticas a las empresas, que hay que conocerlas, ¿no es cierto?, porque en realidad saltarse las normas, ¿no es cierto?, hoy día es caro, implica dejar sin mercado a muchísimos productos, y por tanto, ¿no es cierto?, una de las cosas que uno tiene que aprender, ¿no es cierto?, como profesional, como agrónomo, ¿no es cierto?, en el caso de ustedes, es que los procesos que ustedes van a tener que implementar, desarrollar, hacer funcionar, ¿no es cierto?, debieran ser trazables al menos, como una manera, ¿no es cierto?, de eventualmente, ¿no es cierto?, corregir problemas de sustentabilidad que pudieran tener. ¿Okay? Eso los obliga, ¿no es cierto?, a pensar en términos a pensar regularmente, ¿no es cierto?, en la forma de hacer sustentables los procesos productivos que ustedes utilicen siempre. Esta es una cuestión que tienen que tenerla metida en la cabeza. Siempre. ¿Ok? Empresa, ¿no es cierto?, que hoy día se desentienda del medio ambiente, ¿no es cierto?, tiene los días contados. ¿Ok? Por ahí va el mensaje de fondo. ¿Ok? ¿Dudas, inquietudes sobre el punto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No hay problema? Fantástico. Reitero, ¿no es cierto?, estos temas, ¿no es cierto?, los estamos viendo en algunos otros cursos, ¿no es cierto?, y probablemente me confunda o algo por el estilo. Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, es, vamos a saltar el otro tema, ¿no es cierto?, que habíamos dicho que estaba vinculado a este asunto, ¿no es cierto?, pero que no tenía, pero que tenía algunas dificultades adicionales, ¿ok? Que seguía una trayectoria en el tiempo que es parecida, ¿ok? Pero que no es lo mismo, evidentemente, ¿no es cierto? No se trata de repetir las cosas. Que es la cuestión tecnológica, ¿ok? Vamos a compartir pantalla con eso. Ya está. Entonces, digamos, partamos por decir, ¿no es cierto?, que en realidad la cuestión tecnológica, ¿no es cierto?, está probablemente, ¿no es cierto?, presente en la teoría económica hace muchísimos años. ¿Okay? De hecho, ¿no es cierto?, posiblemente incluso en los fundamentos de la economía. Cuando Adam Smith, ¿no es cierto?, Adam Smith es el padre fundador de la disciplina económica, ¿no es cierto?, recurre, para explicar, ¿no es cierto?, esta cuestión de la empresa, recurre a un ejemplo de la fábrica de alfileres. ¿Okay? Y él dice, mire, ¿cómo se fabrica un alfiler? Bueno, un alfiler, ¿no es cierto?, supone, que si yo producir un alambre, antes que nada, ¿no es cierto?, un alambre de las dimensiones que uno quiera, ¿no es cierto?, pero alambre, al fin, estirarlo, ¿no es cierto?, estirarlo, ¿no es cierto?, tensarlo, ¿no es cierto?, de modo tal de que quede derechito en todas sus partes, cortarlo, ¿no es cierto?, en pedacitos que sean manejables tipo alfiler, ¿no es cierto?, sacarles punta a los futuros alfileres, hacer cabecitas, todo eso es complicadito, ¿ok? Hacer cabecitas en un alfiler, se las encargo la pega. Después de eso, ¿no es cierto?, los alfileres son difíciles de manipular, hay que empacarlos, ¿no es cierto?, y venderlos en cajitas y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que los hace bien difíciles de manejar. Adam Smith, ¿no es cierto?, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no es cierto?, decía, mire,
Esto, ¿no es cierto?, si lo hace un artesano por su cuenta, ¿no es cierto?, va a producir, no sé, a lo mejor va a producir 50, 100 alfileres al día. Si eso mismo uno lo hace en una cadena de montaje, ¿no es cierto?, en una forma organizada de la empresa, ¿no es cierto?, va a poder tener una persona, ¿no es cierto?, trefilando alambres, ¿no es cierto?, otra persona va a tener una persona estirando alambres, ¿no es cierto?, otro va a estar cortando los pedacitos, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, una persona va a estar especializada en cada función, ¿ok? De modo tal, ¿no es cierto?, de que ese proceso en línea, ¿no es cierto?, va a ser mucho más eficiente que un artesano haciendo uno por uno los alfileres, ¿ok? Lo que estaba haciendo con eso Adam Smith, ¿no es cierto?, era decir, mire, en alguna medida las empresas existen, ¿no es cierto?, para mejorar la capacidad tecnológica de la gente, la productividad de las personas, ¿ok? Las personas se organizan, ¿no es cierto?, en empresas, ¿no es cierto?, justamente para hacer más eficiente el proceso productivo. Por lo tanto, estamos pensando que la empresa en sí misma, ¿no es cierto?, es de hecho un cambio técnico, ¿ok? Cambio técnico que es donde a todo esto se produce, si se quiere, las mejoras en los procesos productivos. Hasta ahí nomás por ahora. Sin embargo, ¿no es cierto?, y eso da origen, si se quiere, ¿no es cierto?, a una cierta costumbre, tendencia, ¿no es cierto?, en que las empresas, ¿no es cierto?, hasta yo diría bien entrado al siglo XX, ¿no es cierto?, eran principalmente empresas, ¿no es cierto?, que se dedicaban a ser muy eficientes, ¿no es cierto?, lo que se llamó la producción en masa, qué sé yo, algunas cosas muy, ya bastante antiguas, ¿no es cierto?, pero que incluso a uno la imagen mental de la empresa, ¿no es cierto?, es algo así como un galpón grande, ¿no es cierto?, que, sé yo, que fabrica un montón de cosas a una velocidad impresionante. Listo. Y la verdad, ¿no es cierto?, es que eso ha cambiado con los años, ¿no es cierto? Yo diría, ¿no es cierto?, sí, hay un componente fuerte, ¿no es cierto?, en la actualidad todavía en la cuestión productiva, ¿no es cierto?, en cómo te las arreglas para producir más y mejor, qué sé yo, tecnologías productivas como la de la Toyota, por ejemplo, ¿no es cierto?, son famosas en el mundo entero justamente por lo mismo, porque han logrado dar con sistemas, ¿no es cierto?, que los hacen ser muy eficientes, ¿no es cierto?, en términos de calidad y de cantidad de producción, ¿ok? Imaginen todos los años, qué sé yo, empresas como Toyota, ¿no es cierto?, son empresas que producen, hoy día es la mayor empresa automotriz del mundo, ¿no es cierto?, Toyota, gracias principalmente, ¿no es cierto?, a sus tecnologías de producción, porque sus autos son una lata, ¿te das cuenta? Pero hacia la década de los 60, ¿no es cierto?, un señor Joseph Schumpeter, da otra puntada, ¿no es cierto?, Schumpeter, eso, da otra puntada, ¿no es cierto?, en esta misma dirección, ¿ok? Schumpeter, ¿no es cierto?, plantea, ¿no es cierto?, un modelo nuevo de competencia en la práctica. Ustedes en microeconomía, ¿no es cierto?, vieron cómo competían las empresas, les enseñaron que las empresas competían por precio, ¿no es cierto?, que las empresas, no sé qué sé yo, las empresas menos eficientes, ¿no es cierto?, quedaban fuera del mercado, ¿no es cierto?, por una cuestión de costos, ¿no es así? Que la función de costo, ¿no es cierto?, era que finalmente la que definía una función de oferta, si se quiere, ¿no es cierto?, para una industria, ¿ok? Pero todavía les dijeron, mira, las empresas, ¿no es cierto?, que no se adaptan, ¿no es cierto?, que quedan fuera por una cuestión de costo, ¿no es cierto?, tienen dos opciones, o se adaptan a las nuevas tecnologías de producción, ¿no es cierto?, o mueren. De hecho, esa idea, ¿no es cierto?, se la daban llamar el darwinismo social, ¿no es cierto?, porque en la práctica, ¿no es cierto?, obliga a todos, ¿no es cierto?, a ser lo más eficiente posible, ¿no es cierto?, y significa que todas las empresas tienen que usar la tecnología más eficiente, disponible e inmediata, ¿ok? Pero esa idea, ¿no es cierto?, es justamente la que discute Joseph Schumpeter. Schumpeter dice, mire, en realidad, ¿no es cierto?, las empresas no compiten por precio, compiten por calidad. Compiten por calidad. Él lo llamó, acuñó un concepto, de hecho, que vinculaba a esto, ¿no es cierto? Él llamó al capitalismo, ¿no es cierto?, el proceso de destrucción creativa. La destrucción creativa. ¿Qué estaba diciendo con esto? Estaba diciendo que en realidad, ¿no es cierto?, el mayor efecto que tiene el sistema de competencia, ¿no es cierto?, la existencia de empresas, ¿no es cierto?, de mercado, en realidad no está sobre la capacidad de producir más barato, ¿no es cierto?, o de vender más barato. Está más bien, ¿no es cierto?, en el cambio cualitativo de los productos. ¿Ok? Ese cambio cualitativo, ¿no es cierto?, es finalmente, ¿no es cierto?, lo que define cuál es la empresa que gana y cuál es la que pierde en el mercado. ¿Ok? Y eso es más o menos obvio, ¿no es cierto?, que si ustedes, no sé, miran, por ejemplo, qué sé yo, sus celulares, ¿no es cierto?, qué sé yo, sus celulares, 10 años atrás, ¿no es cierto?,
Un celular, ¿no es cierto?, era un cacharro, ¿no es cierto?, como este porta, ¿no es cierto?, los Nokia, que tenían unas teclitas y que si yo quiero, ¿no es cierto?, servían para hablar por teléfono y nada más, ¿ok? A lo más permitían jugar al gusano. Con mucho tenían una agenda, ¿no es cierto? Y esa agenda había que andarla cambiando cada vez que uno cambiaba de teléfono. Tenía que tener anotados los números de teléfono, ¿no es cierto?, para poder cambiarlos cuando tenía que cambiar de teléfono. Y no mucho más que eso. Eso eran los celulares hace no mucho tiempo atrás. Hace 10 años atrás, ¿no es cierto? Eso eran los celulares. Hoy día un celular, ¿no es cierto?, es una pequeña computadora que uno anda trayendo para todos lados, ¿no es cierto?, que tiene conexión a internet, ¿no es cierto?, que si yo, ultra rápida, puede ver películas, puede jugar al gato, ¿no es cierto?, puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto?, con el celular, ¿no es cierto?, en la práctica, le dice cómo anda de salud, ¿no es cierto?, cuánto ha caminado, en fin, la cantidad de aplicaciones que ustedes tienen para los celulares, cualquier cosa. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que si ustedes se dan la lata, ¿no es cierto?, de revisar eso, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que los celulares hoy día cuestan más o menos lo mismo, medio en dólares que hace 10 años atrás. Cuestan lo mismo. El precio consumidor de un celular Nokia 3310, ¿no es cierto?, del año 2007, ¿no es cierto?, vale lo mismo que hoy día que un Huawei P40. Lo mismo. ¿Ok? O de un Motorola Moto G8. Lo mismo. El mismo precio. Solo que el aparato cambió muchísimo. ¿Ok? Y eso, ¿no es cierto?, ustedes lo observan por todas partes. ¿Ok? Típicamente, ¿no es cierto?, que si yo en esta parte de la conversación la gente me dice, oye, pero hay un montón de cosas que no cambian. Muchas cosas, muchos productos del mercado que no cambian. Y yo como contrapregunto casi siempre, ¿como cuál, por ejemplo? Y me salen, por ejemplo, con el pan. No cambia el pan. Pero seguimos comiendo marraqueta igual que hace 100 años atrás, ¿cierto? No es tan cierto. Lo que pasa es que tiene mala memoria nomás, pero la marraqueta también ha cambiado. ¿Okay? Hoy día, de hecho, en el supermercado te venden marraquetas para cocinar tú mismo. Marraquetas que no se echan a perder, marraquetas envasadas. Las marraquetas las venden también con, qué sé yo, hechas de ¿cómo se llama esto? De trigo salvado, ¿no es cierto? Qué sé yo, en fin. La cantidad de variedades de pan, ¿no es cierto?, que hoy día tú encuentras, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con lo que había hace 20 años atrás. O sea, ya empezamos con una diferencia importante. Si nosotros decimos pan, un momento, no es lo mismo hace 10 años atrás. Dense una vuelta por los mercados, se van a encontrar con 2 o 3 anaqueles llenos de panes distintos. ¿Ok? Como eso, ¿no es cierto?, ustedes se pueden encontrar docenas de ejemplos. ¿Ok? Quizás valga la pena darles una idea de cómo es el cambio tecnológico. Ninguno de ustedes había nacido cuando el hombre llegó a la Luna, en el año 69. Bueno, el módulo lunar Águila, ¿no es cierto?, llevaba un computador a bordo. ¿Sabían ustedes eso? Adivinen qué capacidades tenía el computador a bordo del módulo lunar Águila. Era parecido, ¿no es cierto? La capacidad de ese computador, ¿no es cierto?, era parecida a la que tenía un celular Nokia. De ese que ustedes ya no usarían por ningún motivo. Muy parecido a eso. Tenía 512 kilos en RAM, ¿no es cierto? Kilo, no megas. 512 kilos en RAM, ¿no es cierto? Y tenía una capacidad de memoria de alrededor de unos 20 megabytes más o menos. Con eso los tipos fueron a la Luna. Con eso ustedes ni siquiera salen a la esquina hoy día. ¿Ok? Esa es la velocidad del cambio técnico. Y de hecho, ¿no es cierto?, una observación más o menos obvia, ¿no es cierto?, que uno podría concluir de esto, que claro, en la medida en que el sistema capitalista de competencia, etcétera, ¿no es cierto?, se va desarrollando y va avanzando, ¿no es cierto?, este cambio tecnológico debería ser más rápido. Efectivamente, eso está ocurriendo. De hecho, ¿no es cierto?, hay muchísimas tecnologías hoy día que no siquiera alcanzan a aplicarse antes que queden obsoletas. Cuestión que es dramática. Y de hecho, ¿no es cierto?, este concepto, ¿no es cierto?, que le pusimos acá, destrucción creativa, ¿no es cierto?, justamente tiene ese sentido. Hoy día, la obsolescencia técnica, ¿no es cierto?, no tiene ningún sentido. O sea, si yo busco en el cajón de aquí el escritorio, ¿no es cierto?, me voy a encontrar con teléfonos antiguos, varios. Y los teléfonos no están malos, funcionan perfecto. Yo les pongo un chip, ¿no es cierto?, que si yo quiero, ¿no es cierto?, puedo salir puedo hablar por teléfono, ningún problema.
Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que esos teléfonos ya no aguantan, ¿no es cierto?, las aplicaciones que ya están circulando en la red. Ya no son capaces de procesar, ¿no es cierto?, la velocidad de transferencia de datos que tiene hoy día la red de teléfonos. El teléfono está bueno, pero está obsoleto. Es lo que está pasando en todas partes. Hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, cuando yo volví recién de mi doctorado, ¿no es cierto?, en Europa, nos juntamos unos amigos, ¿no es cierto?, qué sé yo, a conversar, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, como les digo, yo volví el año 2000, mediados del 2005, por ahí, creo, no me acuerdo muy bien, por ahí. Y en una de esas conversaciones nos encontramos con un tipo que era gerente de Telefónica, gerente de algo, Sonal, no sé qué diablo. Yo le decía, ¿y tú no te sientes como angustiado de trabajar en una empresa que está obsoleta? El tipo me miró con una cara de pregunta que te la encargo. ¿Cómo que obsoleta? Tu abuelita está obsoleta, ¿no es cierto? Y le expliqué, le dije, mire, lo que yo había visto en Europa, yo no tenía idea que él no sabía, ¿no es cierto? Por supuesto. En Europa, ¿no es cierto?, se estaba discutiendo la cuestión de la intercomunicación. Entonces se buscaba afanosamente, ¿no es cierto?, maneras de mejorar la transferencia de datos. ¿Ok? Y claro, ya a esa altura del partido, ¿no es cierto?, existían las redes Wi-Fi, ¿no es cierto? De hecho, una versión avanzada, WiMAX, ¿no es cierto? En Europa habían comunidades de personas, ¿no es cierto?, que compartían las redes. que si yo tenían como un grupo de amigos, ¿no es cierto?, qué sé yo, y ellos dejaban sus redes Wi-Fi abiertas para los que los quisieran usar, entre amigos. Cáchate lo que estaba pasando. La gente estaba organizando para compartir las redes Wi-Fi. Por otro lado, ¿no es cierto?, estaban en competencia muy dura las empresas de cable. Ellos transmitían señales de internet, ¿no es cierto?, a través de cables coaxiales. Y eran un proveedor muy bueno, ¿no es cierto?, porque además ellos podían transmitir otras cosas. Podían entregar teléfono, ¿no es cierto?, podían entregar cable, ¿no es cierto?, un montón de otras cosas más. Fenomenal. ¿Ok? Finalmente estaban las empresas, ¿no es cierto?, empresas eléctricas, ¿no es cierto?, que estaban emitiendo señales de internet a través de la distribución eléctrica. Todos ustedes tienen enchufe en la casa, ¿no es cierto? Bueno, el sistema que ellos habían desarrollado era un router, ¿no es cierto?, que permitían transmitir las señales, los datos, ¿no es cierto?, a través de los enchufes de las casas. Por lo menos esta es tecnología. Y a esa altura del partido, ¿no es cierto?, ya Telefónica en España ya sabía, ¿no es cierto?, que estaba frita, ¿no es cierto?, porque ellos tenían cableado con cable óptico, ¿no es cierto?, casi toda España. Pero ellos ya sabían que esa cuestión no era útil más que para largas distancias. Estaban tratando finalmente de financiar esa cuestión. Sin cable óptico, ¿no es cierto?, esas empresas estaban fritas. Ellos ya lo sabían. Aquí en Chile no lo sabían. Hace solo 15 años atrás, ¿no es cierto?, Telefónica era una de las grandes empresas de Chile. Eran las empresas AFPables, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que eran un monopolio regulado, porque tenían el monopolio de los teléfonos todavía, ¿no es cierto? Y era una empresa grande, enorme. ¿Ok? Hoy día, ¿no es cierto?, ¿qué es Telefónica? Ni siquiera existe. 15 años después, Telefónica simplemente no existe. Hoy día es Movistar. Y es una más de las empresas que pelean en el lote de las empresas de teléfonos celulares. Una más del lote. De hecho, el edificio Telefónica, ¿no es cierto?, que se habían construido por esa época en Santiago, ¿no es cierto?, ese edificio que parecía un celular, de los antiguos, claro, ya no es de ellos. La mayor parte está vendida. Este chico está prácticamente desaparecida. Que está dedicada a los contenidos. Algún tiempo trataron de levantar un portal Terra, ¿no es cierto?, qué sé yo, para operar en el mercado de los contenidos de Internet, ¿no es cierto?, y les fue como el ajo. Y hoy día simplemente están operando, ¿no es cierto?, teléfonos celulares y punto. Y eso sería todo. Y bueno, y telefonía fija, ¿no es cierto?, pero en competencia. En realidad, ¿no es cierto?, los teléfonos fijos que venden hoy día son teléfonos celulares un poquito más tontos, ¿no? Ahí tenemos lo que se llama, ¿no es cierto?, la destrucción creativa. La destrucción creativa, ¿no es cierto?, tiene por una parte, ¿no es cierto?, la capacidad para generar industrias nuevas completas, ¿no es cierto?, pero también la capacidad, ¿no es cierto?, para destruir por completo otras industrias. No queda ni el rabo las boinas. ¿Ok? Y ya, ¿no es cierto?, yo diría hasta los años 60, Schumpeter, ¿no es cierto?, escribió en esa década, ¿no es cierto?,
varios trabajos muy interesantes, ¿no es cierto? Yo diría, ¿no es cierto?, hasta esa época a este tema era un poquito accesorio, un poquito anecdótico, ¿no es cierto? No se le daba mucha pelota. Yo diría a finales de los años 70 y tal vez después de la crisis del petróleo, ¿no es cierto?, digamos entre el 73 al 75, se crean ciertas condiciones, ¿no es cierto?, que desembocan, ¿no es cierto?, en algo que pasó el año 82 y 85. Estos 2 años, ¿no es cierto?, 73 y 75, ¿no es cierto?, son años muy importantes, ¿no es cierto?, en el mundo entero, por la crisis del petróleo. La crisis del petróleo, ¿no es cierto?, produjo un cambio, transferencias de riqueza gigantescas, ¿no es cierto?, pero trajo cambios tecnológicos también muy fuertes. El precio del petróleo, ¿no es cierto?, obligó a la mayor parte de las industrias automotrices del mundo a cambiar el estilo de construcción de autos, ¿no es cierto?, y a la mayor parte, ¿no es cierto?, de las empresas constructoras en el planeta, ¿no es cierto?, a operar en otro marco, ¿no es cierto?, completamente distinto. El petróleo no era barato ahora, y significaba que la calefacción, las cocinas, la producción de energía eléctrica, todo aquello se hacía carísimo con petróleo. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, hoy día qué sé yo, un europeo promedio, ¿no es cierto?, gasta un 40% menos de petróleo que el año 73. 40% menos. O sea, hoy día el consumo de petróleo per cápita en Europa es un poco más de la mitad de lo que era hace 40 años atrás. Pero esto empezó a producir otros cambios también, ¿ok? La industria automotriz, ¿no es cierto?, el transporte por carretera y todo aquello, ¿no es cierto?, fueron tal vez los protagonistas de esta historia. A finales de los 70, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, se dieron cuenta de un problema grave, ¿ok? Ellos estaban teniendo una balanza comercial espantosamente deficitaria con Japón. Dentro de Estados Unidos, muchas empresas japonesas estaban barriendo con las industrias más productivas de Estados Unidos. Si a ustedes les pregunto por marcas como Philco, como Zenith, ¿qué me dirían ustedes? Como General Electric, ¿qué son esas cosas? ¿Qué son esas marcas? ¿Les suenan? Philco, Zenith, General Electric. Yo los digo, son empresas de electrodomésticos, ¿no es cierto?, que estaban operativas en Estados Unidos hacia finales de la década de los 70, que todavía sobrevivían. Agrégale a esas RCA, ¿no es cierto?, y otras empresas más. Esas empresas, ¿no es cierto?, eran productoras básicamente de electrodomésticos, ¿no es cierto?, qué sé yo, llámate, digamos, lavadoras, refrigeradores, qué sé yo, radio, todo ese tipo de cosas les fabricaban ese tipo de empresas, ¿okay?, que hoy día ustedes ni de broma. ¿Por qué? Porque desaparecieron. Y eso era evidente, ¿no es cierto?, ya a principios de los 80, finales de los 70, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Aparecieron un montón de empresas, norteamericanas casi todas ellas, o sea, japonesas casi todas ellas, ¿no es cierto?, que empezaron a borrar del mapa a las empresas dentro de Estados Unidos. Ahí aparecieron empresas como JBC, ¿no es cierto?, qué sé yo, como NEC, ¿no es cierto?, como National, ¿no es cierto?, que sé yo, un montón de empresas, ¿no es cierto?, productoras de electrodomésticos. Después fueron coreanas, claro, pero qué sé yo, por esos años, ¿no es cierto?, empezaron, y para qué hablar de los automóviles. O sea, los gringos nunca fueron capaces de fabricar autos económicos más o menos que funcionaran. Los europeos sí, pero eran medio no muy confiables, digamos. Por esos años, ¿no es cierto?, aparecen en Estados Unidos, ¿no es cierto?, unos autitos, ¿no es cierto?, súper económicos y bien eficientes, bueno. Toyota, Nissan, qué sé yo, son las marcas más recordables rápidamente. Lo interesante de este asunto, ¿no es cierto?, es que, como les digo, ya hacia finales de la década de los 70, ¿no es cierto?, en Estados Unidos se notaba un retroceso completo, ¿no es cierto?, de las empresas norteamericanas en esos mercados. ¿Okay? Pero el segundo, porque tengo un poquito de bulla en la casa, ¿no es cierto?, y eso, vamos a tratar de limitar eso. Segunda patita de cosas raras. Ya a esa altura del partido, ¿no es cierto?, hacia el año 78, 79, ¿no es cierto?, sacó otra cuenta más. Gran parte, ¿no es cierto?, de los ejecutivos, gerentes, ingenieros, ¿no es cierto?, de estas empresas nuevas, ¿no es cierto?, de las empresas como Toyota, como Nissan, ¿no es cierto?, ese tipo de empresas como, qué sé yo, como JBC, qué sé yo, ¿no es cierto?, como Sony, eran formados en Estados Unidos, fíjate tú.
Eran tipos que habían estudiado en Estados Unidos, casi todos ellos. Y entonces, ¿no es cierto?, chanchitos míos, perros, pollos, los gringos empezaron a cuestionar severamente qué estaban haciendo mal. ¿Cómo era posible, ¿no es cierto?, que empresas japonesas, ¿no es cierto?, que contaban con personal calificado en Estados Unidos, ¿no es cierto?, estuvieran volándole el mercado a las propias empresas norteamericanas, dentro de Estados Unidos? ¿Cómo era posible eso, chanchitos? La respuesta, ¿no es cierto?, estaba bastante rara, ¿no es cierto? La conclusión, ¿no es cierto?, que se sacó en Estados Unidos en esa época, ¿no es cierto?, fue que en realidad, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, era que las empresas norteamericanas eran poco innovadoras. Eran empresas que en general, ¿no es cierto?, se aferraban, ¿no es cierto?, a modelos de negocios anticuados, producían cosas que no evolucionaban mucho, ¿no es cierto? Eran empresas, ¿no es cierto?, que no innovaban. Y no era porque los gringos fueran tontos. De hecho, ¿no es cierto?, como les digo, la mayor parte de los ejecutivos que sí innovaban en Japón, no innovaban en Estados Unidos. Formados en las mismas escuelas, no innovaban en Estados Unidos. Y entonces examinaron, ¿no es cierto?, su propio sistema de innovación dentro de Estados Unidos. Y empezaron a corregir algunas cosillas. Una de las primeras cosas que ellos corrigieron, ¿no es cierto?, fue la asignación de recursos a los fondos de investigación y desarrollo SAT, ¿no es cierto?, que existían por la época. Los SAT, ¿no es cierto?, en general eran fondos para la investigación y desarrollo pagados por el gobierno federal. Todos ustedes saben que en Estados Unidos hay gobiernos locales, estatales, que si yo, Estados Unidos es una unión de estados. Típicamente un gringo te dice, ¿de dónde tú eres tú, no es cierto? Si tú le preguntas a un gringo, se te va a decir un nombre de un estado. Es decir, yo soy de Alabama, que soy de California, o de alguna de esas cachimbas, ¿no es cierto? Casi nunca te va a decir que es de Estados Unidos. O sea, ni siquiera se siente muy cómodo diciendo una cosa como esa. Para ponerlo concreto, ¿no es cierto?, que el gobierno federal norteamericano, es decir, el gobierno que eligen todos los estados, ¿no es cierto?, asigna platas tipo Fondesit, ¿no es cierto?, en Chile, a distintos proyectos de investigación. No solo directamente, sino que a través incluso también de otras agencias federales, ¿no es cierto?, como la Defensa Nacional, qué sé yo, y otras más. ¿Okay? Bueno, una de las cosas que ocurría, ¿no es cierto?, en Estados Unidos por esa época, era que dentro de las reglas del juego, ¿no es cierto?, que estaban para la asignación de esas platas del SAT, ¿no es cierto?, estaba que la producción de patentes o modelos de utilidad o qué sé yo, propiedad intelectual en general, que se obtuviera a propósito, ¿no es cierto?, del financiamiento de proyectos, ¿no es cierto?, era del gobierno federal, era del financista. Suena más o menos obvio, ¿no es cierto?, el que paga la orquesta pone la música, siempre, ¿ok? Efectivamente, ¿no es cierto?, si alguien lo contrata para investigar un tema, ¿no es cierto?, los productos de esa investigación deberían ser del que pagó la investigación, ¿o no? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que lo que se hace en Estados Unidos, ¿no es cierto?, es cambiar, ¿no es cierto?, esa ley federal norteamericana, ¿no es cierto?, y se hace con una cuestión que se llamó, con una ley norteamericana, ¿no es cierto?, que se llamó la Bayh-Dole Act. La Bayh-Dole Act. Act le llaman los gringos a las leyes, que son reformas constitucionales, qué sé yo, en fin, da lo mismo. Ley. Borremos eso, ¿no es cierto? Digamos que esto es una ley Bayh-Dole. La ley Bayh-Dole, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no es cierto?, su primera versión del 82, ¿no es cierto?, es decir, mire, ¿sabe qué más, no es cierto?, ahora van a ser los ejecutores de los proyectos SAT, ¿no es cierto?, de los recursos federales, ¿no es cierto?, los que se van a quedar con las patentes. Las universidades van a poder apropiarse de la producción de patentes y diseños o, qué sé yo, productos intelectuales que logren desarrollar con los proyectos de investigación. Oh, por ese entonces, ¿no es cierto?, el gobierno federal norteamericano tenía más de 12.000 patentes, ¿no es cierto?, que no utilizaba. A finales de la década de los 80, ¿no es cierto?, se empezó a producir una tremenda explosión, ¿no es cierto?, en la creatividad industrial. Hay un trabajo mío que está publicado en alguna revista, ¿no es cierto?, de ingeniería, que sé yo, ¿no es cierto?, en que yo describo este proceso. Fíjate, ¿no es cierto?, que la tasa de crecimiento de las patentes industriales
producidas en universidades, ¿no es cierto?, más que se triplicó respecto a la que venía. La tasa de crecimiento. O sea, eso significa, ¿no es cierto?, que si tú tenías, por ejemplo, no sé, un crecimiento así, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, en la producción de patentes, ¿no es cierto?, en el año 82, ¿no es cierto?, aquí, lo que nos ocurrió, ¿no es cierto?, que las patentes universitarias que traían una trayectoria parecida, ¿no es cierto?, hicieron algo como eso. Explotaron. Hace el año, ¿no es cierto?, 90, aparece, ¿no es cierto?, incluso un nuevo índice, el Nasdaq. No solamente eso, aparece lo que se llamó la nueva economía. Desde el año 90 al 2000, al 99, ¿no es cierto?, 99-2000, ¿no es cierto?, tenemos la mejor década de la historia económica de Estados Unidos. Sin bromas. La mejor década en la historia económica de Estados Unidos, ¿no es cierto?, es la que empieza a finales de los 80, principios de los 90. La economía más desarrollada del mundo creció a tasas cercanas al 5% al año. Imposible de prever una cosa como esa, inédito, es algo que no había ocurrido jamás. Fíjate, ¿no es cierto?, que en esta década, ¿no es cierto?, aparecen empresas como Microsoft, ¿no es cierto?, Amazon, Google, Oracle, etcétera. Fíjate que eso cambió el paisaje industrial norteamericano. Hacia el año 2000, ¿no es cierto?, si tú listabas las mayores empresas norteamericanas, te ibas a encontrar con bancos y empresas petroleras en los primeros lugares. Hoy día las petroleras no aparecen y los bancos aparecen a mitad de lista. Si es que. Hoy día las mayores empresas del mundo son empresas informáticas o empresas innovadoras. Todos ustedes saben, ¿no es cierto?, que la mayor cotización bursátil del mundo la tiene Google, Alphabet. Es una empresa que superó el $1 billón de valoración bursátil. Después de eso están empresas como Microsoft, ¿no es cierto?, como Amazon, ¿no es cierto?, que sé yo, hoy día el hombre más rico del mundo, ¿no es cierto?, es Jeff Bezos, ¿no es cierto?, el propietario y fundador de Amazon. Una empresa comercial. Como eso, ¿no es cierto?, ustedes se van a encontrar con un montón de cosas más, ¿no es cierto?, que sé yo, las empresas de biotecnología, ¿no es cierto?, por ejemplo, son otros los grandes protagonistas que aparecen en esta época. ¿Ok? Las empresas de microelectrónica, ¿no es cierto?, que sé yo, los chips, ¿no es cierto?, que ustedes tienen en el teléfono celular y todo aquello, sería imposible sin los avances tecnológicos de esta época, de los años 90. Ese es el efecto del cambio tecnológico, chanchitos. Se los presento. Hizo cambiar el mundo entero, cambió las industrias de todas partes. Hoy día, el 80% de las empresas, de las mayores empresas del mundo, tiene menos de 20 años de antigüedad. ¿Qué tal? Pues bien, eso es nuestro rollo, ¿ok? Entonces, ¿no es cierto?, ahora comprenderán, ¿no es cierto?, que es súper importante, ¿no es cierto?, entender qué diablos pasó aquí, ¿ok? Y cómo funciona esta cosa, ¿no es cierto?, del comercio, del mercado tecnológico, ¿ok? De hecho, esto no es solo de Estados Unidos, todo esto. Hacia finales de los 80 en Europa, ¿no es cierto?, se hizo algo muy parecido, ¿no es cierto?, a la Bayh-Dole Act. Se promulgaron normas, ¿no es cierto?, que permitían a los investigadores apropiarse de las patentes y licencias. ¿Ok? Los fondos de investigación eran para producir ciencia. A la hora de producir, ¿no es cierto?, investigación aplicada, tecnología, ¿no es cierto?, esa cuestión pasaba a ser parte de la, ¿cómo se llama?, del patrimonio del investigador y no del financista. Y el efecto fue súper parecido. ¿Okay? Por supuesto, en Chile eso no se ha hecho. O sea, a ver, no es que no se haya hecho, se ha hecho. De hecho, Fondesit siempre, ¿no es cierto?, permite que las universidades y otros centros de investigadores se queden con las patentes. Pero Chile tiene mal récord en ese sentido, ¿no es cierto? Y ya vamos a entender por qué, ¿no es cierto?, por ahora, ¿ok? No tengamos mucha paciencia. Hay elementos, ¿no es cierto?, para tener un cambio tecnológico relevante, ¿no es cierto?, tenéis que tener algo más que una ley que permita a la gente quedarse con las patentes, ¿ok?
Mm. Ya está. Este es el asunto. Este es el asunto que nos convoca. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sin preguntas por ahora, fenómeno. Bien. Lo primero que hay que preocuparse aquí, ¿no es cierto? Entonces, digamos, vamos a describir, siendo la última clase, tenemos como una hora para contar algo, ¿no es cierto?, que ha tomado, no sé, muchísimo tiempo. Pero pensemos que podemos aprovechar esta hora, ¿no es cierto?, en tratar de aprender algo interesante. Lo primero que vamos a tener que ver, ¿no es cierto?, entonces, bueno, en negocios tecnológicos, ¿qué es lo que se negocia? Bueno, lo que hay acá, ¿no es cierto?, son ideas, básicamente. ¿Ok? Aquí lo que se comercia, ¿no es cierto?, son ideas. El objeto, ¿no es cierto?, el objeto de transacción son ideas. Ideas. ¿Estamos, Chancho? Pero las ideas, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo hay a vender una idea? ¿Cómo se vende una idea? Bueno, hay que titularizarla. ¿Ok? La idea, ¿no es cierto?, hay que darle, ¿no es cierto?, alguna fuerza legal, ¿no es cierto? Hay que asignarle un título, un crédito. Hay que decir, mire, esta idea es de tal perico, ¿no es cierto? Y esa persona tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de declarar su idea. Es decir, mire, esta idea que se me ocurre a mí, ¿no es cierto?, que inventé las ruedas cuadradas, ¿no es cierto?, es una idea mía, ¿no es cierto?, y por lo tanto yo tengo derecho a explotarla y a beneficiarme, ¿no es cierto?, de mi idea. ¿Ok? Esa es un poco la partida. La titularización. Los títulos de las ideas. Los títulos de las ideas. ¿Cómo se titularizan esto? Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, aquí tenemos básicamente dos grandes grupos de títulos para las ideas. Uno, lo que se conoce, ¿no es cierto?, como los derechos de propiedad. Los derechos de los DPI industriales. Industrial. Estoy hablando como abogado y se me empieza a salir a mí mismo, empieza a dar alergia. Derecho de propiedad intelectual industrial, que se aplican evidentemente, ¿no es cierto?, a todo lo que son procesos industriales. Aquí, ¿no es cierto?, esta cuestión es aplicable, ¿no es cierto?, a procesos y a productos. ¿Ok? Industriales. Otro gran grupo, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como el derecho de autor. Derecho de autor, ¿no es cierto?, protege, ¿no es cierto?, es la titularización de ideas originales. De originales. ¿Ok? Vamos por partes, expliquemos un poco esto. Las cosas que se aplican a la producción, ¿no es cierto?, a las empresas, ¿no es cierto?, caen en esta categoría. Aquí hay varias cosas, ¿no es cierto?, que las vamos a explicar con más detalle. Los derechos de autor, ¿no es cierto?, uno puede decir, ya sé de qué se trata esto, ¿no es cierto?, se trata de la música, qué sé yo, de los libros, ¿no es cierto?, de las esculturas, del cine, de la radio, de los artículos periodísticos. Chanchitos, esta industria, ¿no es cierto?, es gigantesca. Con Internet es todavía más grande y todavía más complicada de gestionar. En la práctica, ¿no es cierto?, aquí lo que se protege es un original, si se quiere. El problema es que los originales se pueden copiar. O sea, ustedes pueden piratear una película. Pueden ver una fotografía de la Gioconda. Pueden ver una fotografía de una escultura. Pueden un montón de cosas como esa. Pero, ¿no es cierto?, como cobrar por las ideas artísticas, ¿no es cierto?, es bastante más complicado. En todas las legislaciones del mundo existe esta separación. De hecho, su origen de los derechos de autor, ¿no es cierto?, está en el Acuerdo de París de finales del siglo XIX. Esto ha venido evolucionando mucho más rápido. ¿Ok? Y aquí hay cuestiones que son específicamente aplicables, yo diría en una especie de línea rara, ¿no es cierto?, al caso de la agricultura. ¿Ok? Sobre todo lo que son normas de obtentores vegetales, que están dentro de esta categoría. ¿Ok? O sea, la de derecho de propiedad industrial, no de autor. No hay que mirar a huevo la cuestión de los derechos de autor. ¿Ok? La industria cinematográfica norteamericana, ¿no es cierto?, que está apoyada en los derechos de autor, ¿no es cierto?, es probablemente la tercera o cuarta industria de Estados Unidos, nada menos.
Y por cierto, también esa cuestión tiene que ver, ahí hay cuestiones, o sea, de hecho en Chile se le mira medio a huevo a los artistas, ¿no es cierto? Pero la verdad de las cosas, muchachos, es que eso es un error gravísimo, ¿ok? Mira, hay estudios, ¿no es cierto? Hay una unidad de la CEPAL, ¿no es cierto?, que trabaja este tema, ¿no es cierto?, de industrias creativas. De hecho, ya la Corfo en Chile ha hecho algunos esfuerzos, ¿no es cierto?, por meterse en las industrias creativas. Ha estado financiando películas y cosas de ese estilo, ¿ok? Pero miren, observen un detallito. Hay países en América del Sur, ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas que muestra la CEPAL, ¿no es cierto?, es que en América del Sur, ¿no es cierto?, hay balanzas culturales positivas y negativas. Es decir, hay países, ¿no es cierto?, que exportan más cultura que lo que importan. Y al revés, hay otros que importan más cultura que la que exportan, ¿ok? Países, ¿no es cierto?, que son excedentarios normalmente en exportaciones de cultura, son países como Panamá, como Colombia, como Uruguay. Países que son deficitarios siempre, que importan más cultura que la que exportan, tenemos el caso de Chile, Perú, ¿no es cierto?, Argentina. Somos más importadores de cultura que exportadores. Veamos el ejemplo. Muy interesante, ¿no es cierto? Nombré dos países, ¿no es cierto?, metidos entre medio del lote. Colombia y Uruguay. Esos países, ¿no es cierto?, son exportadores netos de cultura. El caso colombiano, ¿no es cierto?, que sé yo, ustedes conocen a la Shakira, al Juanes, qué sé yo, a Fernando Botero, probablemente el escultor, ¿no es cierto?, qué sé yo, a Gabriel García Márquez, ¿no es cierto?, y sus cuentos, qué sé yo. La industria cultural colombiana, ¿no es cierto?, es gigantesca, ¿no es cierto?, es decir, solamente sus exportaciones musicales, ¿no es cierto?, superan a las exportaciones de salmón nuestro, ¿ok? Solo eso. Tiene una tremenda industria editorial, ¿no es cierto?, qué sé yo. Les pregunto, chanchitos, ¿cuántos premios Nobel de literatura tiene, por ejemplo, Colombia, Uruguay, en comparación con Chile? ¿Alguien sabe cuántos premios Nobel de literatura tiene, por ejemplo, Uruguay? ¿Y cuántos tiene Colombia? ¿Y cuántos tiene Chile? Bueno, Chile tiene dos premios Nobel de literatura, ¿no es cierto? Son dos poetas, además, ¿no es cierto? Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Y Pablo Neruda. Dos premios Nobel. Ustedes dirán, es poco, ¿no es cierto? Les cuento algo, Colombia tiene uno solo, Gabriel García Márquez. Uruguay no tiene ninguno. Pregunto de vuelta, ¿cómo ocurre, ¿no es cierto?, que países exportadores de cultura tienen menos laureados en cultura que un país que es deficitario como el caso chileno? La respuesta, ¿no es cierto?, es porque somos muy buenos, muy tontones, digamos. Así de corto. Porque capacidad creativa hay en Chile, ¿no es cierto? El problema está en que no se ha convertido en negocio. No se ha explotado esa capacidad creativa chilena, ¿no es cierto?, al punto, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos más reconocimientos, digamos, académicos, que productos comerciales. Una pena, pero así es, ¿ok? Chanchitos, los derechos de autor, ¿no es cierto?, como les digo, ¿no es cierto?, se aplican, ¿no es cierto?, la ley de derechos de autor es bastante compleja, ¿no es cierto? Aquí hay muchos derechos de autor que son bastante, como les dije, que tienen un montón de reglas, ¿no es cierto?, que son bastante complicados. Qué sé yo, en el cine, por ejemplo, qué sé yo, hay ciertas reglas, ¿no es cierto?, que obligan a que los beneficios qué sé yo, de las primeras semanas de exhibición en sala, por ejemplo, sean para los actores. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque ocurre que el cine, ¿no es cierto?, reconoce o debe reconocer un montón de aportes intelectuales a una producción cinematográfica. Qué sé yo, la fotografía, ¿no es cierto?, es una cosa, los actores evidentemente es otra cosa, ¿no es cierto?, una película con un actor, ¿no es cierto?, no es lo mismo que la misma, pero con otro actor, ¿no es cierto?, que sería El Padrino sin Marlon Brando, ¿no es cierto?, por ejemplo. La música, ¿no es cierto?, la música de películas, ¿no es cierto?, es una tremenda capacidad que tiene el cine, ¿no es cierto?, para hacer lucas, ¿no es cierto? Todos ustedes han escuchado a Ennio Morricone, qué sé yo, ¿no es cierto?, en fin, un montón de autores, ¿no es cierto?, musicales que partieron en el cine, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que distribuir los derechos,
los beneficios de los derechos de una película, ¿no es cierto?, entre un montón de creadores, ¿no es cierto?, que están involucrados en la película. Y por supuesto también a los que hacen el negocio, que ponen las lucas, ¿no es cierto?, y producen el cine, ¿no es cierto?, lo dirigen, etcétera, etcétera. Imagino que todos ustedes saben, ¿no es cierto?, qué sé yo, el negocio que hizo la Warner, ni me acuerdo, cuál fue el primer estudio que financió la Guerra de las Galaxias. Todo el mundo sabe esa historia, ¿no es cierto?, qué sé yo, que George Lucas, ¿no es cierto?, se quedó solo con los derechos sobre el merchandising, trabajó gratis, en teoría. Se hizo multimillonario vendiendo juguetitos de la Guerra de las Galaxias. Multimillonario vendiendo juguetitos de la Guerra de las Galaxias. Todo lo demás fue para el estudio. ¿Ok? Bueno, esa ley es bastante compleja, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalle en ese asunto, ¿no es cierto? Que si yo, ahí hay muchísimas dificultades, no dificultades, ¿cómo podríamos llamarlo? Es compleja esa norma, ¿no es cierto? Que si yo, un periodista que escribe una columna, no sé, todo el mundo, yo me encuentro todos los domingos en la noche, ¿no es cierto?, que si yo en el Twitter, ¿no es cierto?, lleno de gente retuiteando la columna de Daniel Matamala. Daniel Matamala trabaja para Tercera, ¿no es cierto? ¿De quién es la columna de Daniel Matamala? Eso lo define la ley. ¿Ok? No vamos a entrar en mayores detalles en esa parte, ¿no es cierto?, porque como les digo, esa cuestión es más bien, no es muy pertinente para ustedes, básicamente por eso. Es muy interesante el tema, ¿no es cierto?, y yo diría, valdría la pena, ¿no es cierto?, pero ustedes son agrónomos nomás, ¿no es cierto?, entonces vamos a propiedad industrial. En propiedad industrial, ¿no es cierto?, aquí hay varias categorías, ¿no es cierto?, distintas o niveles de protección, si se quiere. Básicamente tres grandes grupos, ¿no es cierto?, yo diría, ¿no es cierto?, aquí están, ¿no es cierto?, las patentes, ¿no es cierto?, están los modelos de utilidad, ¿no es cierto?, intangibles en general. Los intangibles en general, aquí hay varias categorías también de subcategorías, ¿no es cierto? Aquí están los diseños industriales, diseños y marcas distintivas, que si yo, no sé, o sea, todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que si yo muestro tres rayitas así, ¿no es cierto?, estoy pensando en Adidas, ¿o no? Eso es una marca, ¿no es cierto?, distintiva, ¿no es cierto?, que está patentada en todo el mundo, ¿no es cierto?, por la empresa Adidas, ¿ok? Ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, las cuidan muchísimo las empresas, ¿no es cierto?, porque es donde primero va la piratería, ¿no es cierto?, a los diseños y marcas distintivos. Entre la propiedad industrial, ¿no es cierto?, industrial hay algunas otras categorías, ¿no es cierto?, que están como en áreas raras, digamos, ¿ok? Yo diría, bueno, aquí hay otras más, ¿no es cierto?, que tienen que ver con indicaciones geográficas. Indicaciones geográficas, denominación de origen. Estos son más bien propiedades industriales, ¿no es cierto?, que están asociadas principalmente a colectivos, ¿ok?, a productos, ¿no es cierto?, que tienen que no tienen un dueño específico, ¿no es cierto?, sino más bien son propiedades comunitarias, ¿ok? Pero también hay otras cosas más raras, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con circuitos impresos, electrónica, software, y obtentores vegetales, que se llaman. Obtentores vegetales. Bien. Estas dos de acá, ¿no es cierto?, son parecidas. Las patentes y los modelos de utilidad, ¿no es cierto?, son bastante parecidas. De hecho, los modelos de utilidad le llaman las patentes chicas. ¿Ok? Y comparten algunas características bien específicas. ¿Ok? Bueno, la patente, ¿no es cierto?, en principio, ¿no es cierto?, es una protección geográfica, ¿ok? Estas patentes las conceden los países. Por lo tanto, tienen un ámbito jurisdiccional, ¿ok? Es decir, si tú obtienes una patente en Chile, ¿no es cierto?, eso te protege evidentemente en Chile y solo a Chile, ¿ok? Si tú obtienes una patente en Estados Unidos, ¿no es cierto?, te protege en Estados Unidos y solo en Estados Unidos, salvo que lo que está ocurriendo en los últimos años, ¿no es cierto?, es que los países están
estableciendo acuerdos para la protección de la propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, ya existe, ¿no es cierto?, por ejemplo, la patente europea. Tú puedes obtener una patente, ¿no es cierto?, que reconozca tu propiedad intelectual en toda Europa, de un solo zapatazo. ¿Okay? Por supuesto, la legislación de patentes en Estados Unidos, ¿no es cierto?, es probablemente de las pocas leyes en Estados Unidos que tienen validez en todo el país. Ustedes saben que los gringos son bien raros, ¿no? O sea, si tú te casás en Nevada, por ejemplo, ese matrimonio no vale en ninguna otra parte, más que en Nevada. No sé, si tú cometes, ¿no es cierto?, que se lleva un robo con homicidio en Texas, te ahorcan. El mismo crimen en Massachusetts, ¿no es cierto?, son 20 años. Diferencias de ese calado estamos hablando. ¿Okay? O sea, entre la pena de muerte, ¿no es cierto?, y 20 años a la sombra, ¿no es cierto?, hay harta diferencia. ¿No es cierto? Sin embargo, son leyes diferenciadas por Estado. Bueno, lo que tiene que ver con propiedad intelectual, ¿no es cierto?, industrial, es válida en todo Estados Unidos. En cualquier parte de la Unión que tú obtengas una patente industrial, vale en todo Estados Unidos. ¿Okay? Por supuesto, Japón, ¿no es cierto?, es otro gran legislador de patentes a nivel mundial, ¿no es cierto? Casi todo el sudeste asiático, ¿no es cierto?, de algún modo acude a la norma japonesa, ¿no es cierto?, para declarar su propiedad intelectual. En general, ¿no es cierto?, yo les diría, hay diferencias entre unos y otras legislaciones, ¿no es cierto?, pero comparten algunos rasgos comunes. ¿Okay? O sea, las patentes y los modelos de utilidad tienen una duración finita. Tienen duración finita. La norma internacional en esta línea, ¿no es cierto?, son alrededor de 20 años. Más o menos 20 años. En algunos países, ¿no es cierto?, esa cuestión se rebaja un poco, ¿no es cierto?, pero se hace extensible, es decir, tú puedes pedir que se extienda por 5 años más, que si yo, más o menos 20 años al final en todos lados. Aquí, ¿no es cierto?, tú tienes que hacer varias cosas, ¿ok? Uno, especificar la idea. Especificar. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre, ¿no es cierto?, que no hay muchas cosas que inventar en la vida misma, ¿no? Gran parte, ¿no es cierto?, de los medicamentos, por decirte algo, ¿no es cierto?, son conocidos. Los principios activos nuevos, ¿no es cierto?, son raros. En el caso de los medicamentos, ¿no es cierto?, lo que se especifica ahí, ¿no es cierto?, normalmente es la aplicación. O sea, si yo inventé, qué sé yo, la ranitidina, por decirte algo, ¿no es cierto?, la ranitidina, ¿no es cierto?, es un compuesto, ¿no es cierto?, que se conoce hace muchos años, ¿no es cierto?, y que sirve, bajo ciertas formulaciones, para proteger el aparato digestivo para que no te duele la guatita. ¿Ok? La aspirina, ¿no es cierto?, la usa como analgésico, pero en los últimos años se ha estado utilizando, ¿no es cierto?, para prevenir enfermedades cardíacas. Y aquí hay condoros, por supuesto, ¿no es cierto? Es decir, bueno, a ver, no vamos a meter en temas peludos, pero la idea acá, ¿no es cierto?, es que tú especificas, ¿no es cierto?, un invento, ¿no es cierto?, un cambio técnico, ¿no es cierto?, con un propósito también. ¿Ok? Esta especificación incluye el propósito. Aquí se aplica. ¿Ok? Si alguien le encuentra otra aplicación a esa cuestión, ¿no es cierto?, no hay ningún problema. De hecho, ¿no es cierto?, casi todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, tienen aplicaciones específicas. ¿Ok? O sea, si la marca Adidas, que la mencionamos recién, ¿no es cierto?, está especificada para ropa deportiva, implementos de deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú quieres usar la palabra Adidas para vender completos, no hay ningún problema, porque no está patentada para eso. No sé quién le vaya a vender un completo Adidas, pero bueno, ahí. Puede ser, ¿ok? La duración, ¿no es cierto?, la especificación es muy clara. Después, ¿no es cierto?, que hay que probar la novedad. Tú no puedes patentar cosas triviales. Aquello que sea trivial no es patentable. Como siempre, en Chilito, ¿no es cierto?, las cosas se hacen bien, de una manera bien estúpida, ¿no? Hace no mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, observaba que Cercotec, ¿no es cierto?, por ejemplo, estimulaba a los innovadores, ¿no es cierto?, contándoles la historia del idiota en Chile que patentó la luna. Eso es pretender patentar una cuestión trivial. La luna está ahí hace mucho tiempo. Y él no hizo nada porque estuviera ahí. Eso no es innovación, eso es un fraude. Y que la institución fiscal chilena le haga publicidad a un fraude,
solo muestra lo mal que podemos estar a veces. Lo que tienes que hacer acá, ¿no es cierto?, es un estudio del estado de las artes. ¿Ok? Es proporcionar a la oficina de patentes, ¿no es cierto?, un estudio que te diga, mira, todo el mundo hace las cosas de esta manera con tales y cuales instrumentos. Yo propongo, ¿no es cierto?, que con este invento las cosas se hagan de esta otra manera. Tienes que probar la novedad. ¿Ok? Tienes que probar que el producto tuyo, ¿no es cierto?, efectivamente es nuevo. Tu producto o tu proceso, ¿no es cierto?, efectivamente, ¿no es cierto?, es un avance respecto de lo que existe. Y además, tienes que proporcionar, se quiere, la historia del desarrollo, el desarrollo. Tienes que contar cómo llegaste a esto. Y aquí se tiene que reconocer también, ¿no es cierto?, los aportes académicos. De hecho, si ustedes miran las patentes industriales, ¿no es cierto?, en cualquier parte del mundo, se van a encontrar con que hay un montón de reconocimientos a la literatura académica. Si ustedes miran el Mercurio del domingo, ¿no es cierto?, todos lo tienen, me imagino, porque ustedes ya todos se han hecho el hábito de comprar el Mercurio por la revista del campo, etcétera, ¿no es cierto? El domingo, ¿no es cierto?, salió una historia sobre los innovadores chilenos. Uno de ellos es muy especial, ¿no es cierto?, don Pablo Valenzuela. Don Pablo Valenzuela, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, en la década de los 80, se encontraba trabajando en lo que se llamaba el mal de Chagas, hasta el día de hoy se conoce así, digamos, pero es la picada vinchuca, ¿ok? Esta enfermedad, ¿no es cierto?, una enfermedad muy rara, ¿no es cierto?, que se manifiesta como con 20 o 30 años de desfase, ¿no es cierto?, respecto de la picada vinchuca. Si a ti, algunos de ustedes los pica una vinchuca hoy día, ¿no es cierto?, ustedes van a estar chalados, ¿no es cierto?, van a empezar a cucarrear como 20 años más. No hay manera de atajar una enfermedad que tú no sabes que la tienen, obvio, ¿no es cierto? Bueno, don Pablo, ¿no es cierto?, buscó la manera, ¿no es cierto?, de identificar el bichito, el virus, ¿no es cierto?, que producía el mal de Chagas. Y para eso, ¿no es cierto?, diseñó un mecanismo de proliferación de polimerasa. ¿Le suena? Es la PCR. El inventor de la PCR es un chileno, don Pablo Valenzuela. Bueno, él, ¿no es cierto?, por supuesto estaba estudiando el mal de Chagas, ¿no es cierto?, y le importó un pepino inventar la PCR, ¿no es cierto?, y lo publicó. Publicó sus estudios, cómo lo hizo, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y algunos laboratorios norteamericanos se dieron cuenta, oh, mira lo que pillamos acá, y él aparece citado, ¿no es cierto?, en todas las patentes sobre PCR. Sus artículos científicos aparecen publicados en todas las patentes de PCR. De hecho, ¿no es cierto?, un estudio que hizo don Manuel Kauskov, ¿no es cierto?, un profesor que no sé dónde está ahora, en esos tiempos tenía un cargo muy importante en la Universidad de Chile, hizo un estudio, ¿no es cierto?, sobre las patentes industriales norteamericanas y las citas a académicos chilenos que estaban en ellas. Se encontró como casi 80 casos, ¿no es cierto?, de inventos comerciales, ¿no es cierto?, desarrollos comerciales innovadores de Estados Unidos que citaban trabajos de chilenos. Y él se dio la lata, ¿no es cierto?, de entrevistar a los autores de esos artículos para contarles cómo les había ido después de esos inventos. Respuesta: ninguno de ellos sabía que sus ideas estaban siendo utilizadas para producir productos comerciales. Si ustedes leen el artículo del Mercurio del domingo, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que don Pablo Valenzuela, ¿no es cierto?, se pegó la cachada un poco tarde, pero se la pegó. Y hoy día es dueño de una empresa de biotecnología. Lo que importa en este punto, muchachos, ¿no es cierto?, es que esta historia del desarrollo, ¿no es cierto?, es de hecho un elemento de prueba para, en el caso, ¿no es cierto?, de litigios por patente. No es raro, y esto es un hecho estilizado, si quieren, ¿no es cierto?, de los negocios tecnológicos, que muchos negocios tecnológicos, ¿no es cierto?, se inician simultáneamente. Porque la necesidad se detecta de manera más o menos parecida, ¿no es cierto?, en distintos puntos, ¿no es cierto? Entonces, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que hayan varios autores, ¿no es cierto?, empresas, ¿no es cierto?, que disputen la propiedad intelectual de una idea. La forma en que se dirime, ¿no es cierto?, la autoría de la idea, ¿no es cierto?, y por lo tanto la propiedad de la patente, ¿no es cierto?, es a través, ¿no es cierto?, de la historia, de la forma en que cada uno desarrolló su producto. Es un elemento de prueba en el caso de que haya litigios.
De hecho, ¿no es cierto? Si ustedes van a cualquier laboratorio universitario en Estados Unidos, ¿no es cierto?, o de grandes empresas, ¿no es cierto?, en la mayor parte de los países del mundo civilizado, claro, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que lo primero que se van a encontrar en la entrada a sus laboratorios, ¿no es cierto?, es una bitácora. Todos los laboratorios van registrando punto a punto lo que están haciendo. La razón es esto. La razón es porque eso va a ser necesario en el caso que se descubran cosas que sean de interés comercial. Esto que está acá, ¿no es cierto?, es común, como les digo, a estas patentes y los modelos de utilidad. ¿Okay? En general, ¿no es cierto?, esto es lo que se necesita para crear propiedad sobre una idea. Tienes que darle forma, ¿no es cierto?, que si yo tienes que hacer un estudio del estado de las artes, seccionarte, ¿no es cierto?, que tu producto realmente es nuevo, tienes que contar cómo fue que llegaste a esa idea, ¿no es cierto?, en qué trabajos te apoyaste, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, solicitar una patente con un propósito bien específico, ¿ok? En qué lo vas a aplicar, ¿ok? En general, ¿no es cierto?, esta cosa, ¿no es cierto?, no tiene mucha ciencia, ¿cierto?, es más o menos obvio, pero los sistemas de patentes del mundo entero, ¿no es cierto?, tienen distintas aproximaciones al tema. Qué sé yo, ejemplo, ¿no es cierto?, obtener una patente en Estados Unidos no es muy difícil, ¿ok? En general, la Oficina de Patentes norteamericana, ¿no es cierto?, no pregunta mucho. Te dan la patente muy rápido. Lo que pasa, ¿no es cierto?, que los gringos son muy partidarios, ¿no es cierto?, de la resolución ex post, ¿ok? Eso, de hecho, es una innovación que metió la Bayh-Dolac del año 85. ¿Qué es lo que ocurre? En Estados Unidos tú puedes decir, mire, se me ocurrió, ¿no es cierto?, el teléfono celular, y a lo mejor lo patentáis rápido. ¿Te das cuenta? El problema está, ¿no es cierto?, que cuando salgáis al mercado, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con 200 tipos que te van a demandar. Y te van a sacar la contumelia, ¿no es cierto?, a indemnizaciones y demandas. De hecho, en Estados Unidos, la producción de litigios por propiedad industrial crece más rápido que la producción de patentes. Empresas como Microsoft, ¿no es cierto?, como iPhone, ¿no es cierto?, enfrentan alrededor de unos 15.000 juicios al año, cada una, por discusiones sobre propiedad industrial. En Europa, ¿no es cierto?, los procedimientos de concesión de patentes son mucho más estrictos, ¿no es cierto?, y entonces es mucho más difícil obtener una patente europea. O sea, los juicios de pares, ¿no es cierto?, qué sé yo, la investigación que tú tienes que hacer sobre la novedad del producto, ¿no es cierto?, es mucho más exhaustiva y mucho más exigente. De modo tal, ¿no es cierto?, que es más difícil conseguir una patente, ¿no es cierto?, pero la patente europea es mucho más segura, en general. Es una patente que es difícil que falle, ¿no es cierto?, es difícil que alguien te la discuta. ¿Ok? Son aproximaciones. En la práctica, ¿no es cierto?, las normas no son muy distintas, ¿no es cierto?, solo que cambian un poco los énfasis, si se quiere, ¿no es cierto?, la forma en que operan estas cosas. Diseño y marcas distintivas, ¿no es cierto? Esto es más bien una cuestión, es bastante más formal. O sea, si se te ocurrió, qué sé yo, una marca, ¿no es cierto?, le pusiste un nombre bonito, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, con letras de determinado tipo, qué sé yo, ¿no es cierto?, tú eres básicamente, ¿no es cierto?, dueño de patentar o de autoatribuirte, ¿no es cierto?, qué sé yo, cualquier marca, ¿ok? O sea, si yo digo, mira, ¿sabes qué más, no es cierto?, mi empresa se va a llamar FCG, con estas mismas letras. Bueno, yo puedo patentar esta cuestión, ¿no es cierto? Decir, mire, este es mi diseño distintivo. Y se acabó la lecera. ¿Ok? Cuestiones como que si ustedes dicen, mire, coca, no sé, o sea, esa cuestión ustedes la reconocen en todos lados, ¿no es cierto? Esto que acabo de escribir acá no está muy bien escrito, digamos. Pero eso, ¿no es cierto?, ustedes lo reconocen en todos lados, ¿no es cierto? Bueno, eso es una marca distintiva, ¿no es cierto?, que es propiedad de Coca-Cola. ¿Ok? Nadie puede utilizar esta marca distintiva en otra botella, en otra bebida. Coca-Cola tiene patentado incluso hasta la forma de la botella. ¿Ok? Aquí hay margen para todo, ¿no es cierto? Lo único que no tiene que ocurrir es que tus marcas, nombres y qué sé yo qué, y aspectos distintivos se parezcan demasiado, y eso lo evalúa un juez, a las de otras. ¿Ok? Eso, básicamente. Respecto a las indicaciones geográficas de denominaciones de origen, ¿no es cierto? Algo comentamos de este asunto, ¿no es cierto? Esto en general, ¿no es cierto? Aquí hay todo un mecanismo, ¿no es cierto?, que se está abriendo paso en el mundo entero, que es reconocer, si se quiere, el aporte tradicional a la creación. No es solamente eso, ¿no es cierto? Están apareciendo conceptos como el patrimonio genético y otras cosas más, ¿no es cierto?,
que intentan, si se quiere, compensar, ¿no es cierto?, aquellas comunidades que han desarrollado o que obtienen o que tienen, ¿no es cierto?, alguna forma patrimonial, ¿no es cierto?, que sea valiosa para toda la comunidad, ¿ok? Si yo, y aquí, ¿no es cierto?, que si yo, no sé, ustedes me imagino que ya han oído hablar del caso de la aceituna de Zapa, el limón de pica, ¿no es cierto?, que sé yo, el tomate poncho negro, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que son muy características de acá del norte, ¿no es así? Quizás la aceituna de Zapa puede ser un buen ejemplo para las complicaciones que tenemos acá. La aceituna de Zapa, me imagino que ustedes saben, ¿no es cierto?, no es en realidad una aceituna que sea de azapa, nada que se le parezca, ¿no es cierto? De hecho, no es mucho más que una aceituna sobremadurada, ¿no es así? ¿Qué es lo que se patenta ahí entonces? Bueno, cuestiones como la textura, el color, el tamaño, el sabor, ¿no es cierto?, que se producen bajo una determinada tecnología en un determinado lugar. O sea, las aceitunas de Zapa, ¿no es cierto?, se producen dejando las aceitunas que se pongan negras en el árbol, que sé yo, que tú las guardas durante mucho tiempo, que sé yo, en un envase de tal o cuales características, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y no le echan, ¿no es cierto?, fierro ni nada para que se ponga negra, ¿no es cierto?, entonces te sale una aceituna morada, guatona y con amargo. Eso es una aceituna de Zapa, y se produce en la Zapa. Si alguien utiliza el mismo proceso, ¿no es cierto?, pero lo hace en Rengo, en la sexta región, ¿no es cierto?, no le puede poner aceituna de Zapa, ¿no es cierto?, porque no está hecha en la Zapa. Si alguien, ¿no es cierto?, qué sé yo, produce en azapa una aceituna en que le quita el amargo, ¿no es cierto?, y la deja negra, no es aceituna de azapa. Lo que tú estás apropiándote, ¿no es cierto?, es el concepto completo, ¿no es cierto?, de un producto asociado a una zona. Ojo, en una economía competitiva, ¿no es cierto?, tú no puedes restringir el ingreso, ¿no es cierto?, de ningún oferente, de ninguna empresa a un producto. Eso significa que tus normas, tus reglas del juego, ¿no es cierto?, no pueden ser restrictivas para la competencia. Obtener una denominación de origen para la aceituna de Zapa, ¿no es cierto?, no puede implicar, ¿no es cierto?, que ese negocio quede en manos de un monopolio. O sea, la descripción del proceso y del producto, ¿no es cierto?, no puede ser excluyente. O lo que es lo mismo, cualquier persona que quiera producir aceitunas de Zapa puede venir a Zapa, comprarse un predio, ¿no es cierto?, y producir aceitunas de Zapa la cantidad que quiera. El mercado está abierto en ese sentido. ¿Ok? Y por supuesto tampoco se limitan los trucos. Hay infinitos trucos para burlar las patentes. ¿Ok? O sea, las denominaciones de este tipo. Como les digo, estos son más bien propiedades colectivas. Esto se basa, ¿no es cierto?, en lo que se conoce como la teoría de los clubes. ¿Okay? La idea está, ¿no es cierto?, en que un grupo grande, ¿no es cierto?, de productores en una comunidad, lo que sea, ¿no es cierto?, en una zona geográfica, ¿no es cierto?, se pueden poner de acuerdo, ¿no es cierto?, para producir un producto, ¿no es cierto?, cuya norma de producción, su resultado final, ¿no es cierto?, sea el mismo para todos los productores. De hecho, en Chile, ¿no es cierto?, que si ustedes saben que si ustedes compran un pisco, el pisco se produce solo en el Valle del Elqui. Si ustedes compran una cuestión que es exactamente igual, ¿no es cierto?, pero la produjeron en Rancagua, se va a llamar aguardiente. Porque la palabra pisco la pueden usar solo los productores del Valle de Elqui. ¿Ok? En fin, eso. ¿Ok? Por supuesto que hay negocio. ¿Ok? Aquí en estas cuestiones hay negocio y eso es una de las características que vamos a mostrar, que vamos a tratar de alcanzar a mostrar ahora, antes que se acabe la clase. Y después, chanchitos, hay tres categorías, ¿no es cierto?, de propiedades industriales, ¿no es cierto?, que están como en un área rara. ¿Okay? Estas cuestiones, estas tres, están como a mitad de camino entre la propiedad industrial y el derecho de autor. ¿Okay? ¿Se alcanza a ver la cuestión o no? Había puesto obtentores vegetales aquí. ¿Okay? Ahí dice obtentores vegetales. ¿Por qué? Bueno, a ver, observen. A ver, yo diría los dos primeros casos son más parecidos. Circuitos impresos y software. Esto es electrónica, ¿no es cierto? ¿Por qué son parecidos estos dos? Bueno, por lo que ocurre, ¿no es cierto, chanchitos? Es que en realidad, ¿no es cierto?, si ustedes miran bien qué es lo que es un circuito impreso, ¿qué es un circuito impreso? ¿Han visto ustedes un circuito impreso? Esperen un segundo.
Eh, ¿Han visto ustedes, ¿no es cierto?, un circuito impreso, chanchitos? Ñam, 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 ñam. Bueno, el circuito impreso, ¿no es cierto?, tal como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, es, no sé, a lo cual podría buscar en internet una foto de un circuito impreso, no me interesa en realidad. Pero mira, si ustedes abren una radio, cualquiera de esas cosas, ¿no es cierto?, se van a encontrar con una plaquita verde, ¿no es cierto?, que tiene como unos dibujitos metálicos, ¿ok? Esos dibujitos metálicos, ¿no es cierto?, eh, tienen algunas características bien especiales, ¿ok? Son un dibujo, ¿no es cierto?, por donde circula la corriente. Entre chips, ¿no es cierto?, unas cucarachitas y unas cuestiones que tiene pegadas, ¿no es cierto?, el circuito de impreso, ¿no es cierto?, y que se supone que hacen cosas, es decir, hacen cosas, controlan, qué sé yo, hacen un montón de cosas extrañas, ¿no es cierto? Tienen una CPU, en el caso de los computadores, ¿no es cierto?, qué sé yo, que es la que hace todos los procesos lógicos, ¿no es cierto?, de un circuito impreso, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, la gracia de los circuitos impresos es precisamente esa capacidad de procesos que tienen. En esta categoría estamos hablando de los circuitos impresos, las placas, y los chips también, ¿ok? ¿Cuál es el problema con esto? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que en realidad, una vez que tú diseñas un circuito, un chip, o una tarjeta impresa, o lo que sea, ¿no es cierto?, la puedes replicar infinitas veces, ¿ok? En realidad, ¿no es cierto?, un circuito impreso es algo así como un dibujo, ¿ok? ¿Qué pasó aquí? Ya lo siento, muchachos. Hay alguien que insiste en hablar conmigo, pero no me interesa hablar con él. Lo que les decía, los circuitos de impresión, ¿no es cierto?, son en realidad, ¿no es cierto?, algo parecido a un libro. Es como una pintura, como un dibujo, ¿no es así? Pero claro, pero se pueden reproducir industrialmente. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí aparece una norma completa dedicada, ¿no es cierto?, a proteger los diseños electrónicos. ¿Ok? O sea, ustedes podrían el día de mañana, ¿no es cierto?, qué sé yo, no sé, sacar un chip, ¿no es cierto?, y copiarlo. Ingeniería inversa, ¿no es cierto?, podéis copiar un chip, ¿no es cierto? Solo para darles una idea. Eh, Desarrollar una CPU nueva, ¿no es cierto?, cuesta alrededor de $1.000 millones y toma alrededor de 5 o 6 años, ¿no es cierto?, desarrollar una nueva CPU. Producirla cuesta menos de $1 por unidad. Esa es la diferencia. Esta norma, ¿no es cierto?, junto con el software comparte la misma característica. ¿El software qué es? Es un listado de código simplemente, ¿no es cierto? De nuevo, es un libro que alguien escribe, ¿no es cierto?, y que lo entienden las máquinas. ¿Se dan cuenta? Y de nuevo, ¿no es cierto?, el software puede ser replicado infinitas veces, ¿no es cierto? Todos ustedes tienen, qué sé yo, el Windows, por decirte algo, ¿no es cierto? Todos tienen, qué sé yo, el Office, ¿no es cierto? Y ahí tienen la planilla de cálculo, un procesador de texto, una base de datos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Eh, eh, ¿Qué diablo? Eh, y el punto es, ¿no es cierto?, que lo que se trata de hacer ahí, ¿no es cierto?, es proteger esencialmente, ¿no es cierto?, la parte original de este producto. Pero claramente, ¿no es cierto?, un software, ¿no es cierto?, o un circuito impreso no es una obra de arte tampoco, no se consume por sí misma, digamos. O sea, no hay nadie que pueda interesarle comprar un software para mostrarlo, qué sé yo, porque le gusta, ¿no es cierto? Tiene uso que es industrial. De hecho, ¿no es cierto?, lo que normalmente se patenta acá, ¿no es cierto?, son más bien lo que se hace acá, ¿no es cierto?, es reglamentar el royalty, es decir, el arriendo por el uso de los circuitos. ¿Te das cuenta? El software, ¿no es cierto?, de hecho, incluso, esto es un cacho, incluso desde el punto de vista tributario. Ustedes saben, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si ustedes importan, no sé, un computador, por decirte algo, ¿no es cierto?, y el computador viene con sistema operativo, con paquetes utilitarios, qué sé yo, ¿no es cierto?, al computador ustedes les van a hacer pagar impuestos, ¿no es cierto?, de internación, aranceles, por el producto físico, el computador. Pero por el software le van a cobrar, ¿no es cierto?, un arancel por prestación de servicios internacionales. ¿Qué tal? Si ustedes traen, qué sé yo, un charlista, alguien que converse, qué sé yo, que sea una persona interesante, un artista, lo que sea, ¿no es cierto?, un trabajador extranjero en Chile, ¿no es cierto?, paga impuestos a la renta, ¿no es cierto?, que están en el orden del 40% de los ingresos brutos.
O sea, para llevarse la plata a su país, ¿no es cierto?, tienen que pagar impuestos por el 40% de lo que recibió en Chile. Un arancel de importación promedio está en el 2%. Esa es la diferenciota. Esa es la razón por la cual en Chile además también se persigue mucho, ¿no es cierto?, la piratería por estos conceptos. ¿Ok? Porque pagan impuestos pesaditos, muy pesaditos. ¿Ok? Porque en general, ¿no es cierto?, la propiedad intelectual asociada, ¿no es cierto?, a la producción industrial de un circuito impreso y de un software, ¿no es cierto?, se tributa, paga impuestos muy fuertes, ¿no es cierto?, en todas partes del mundo, además. ¿Ok? Y la razón es eso, ¿ok? Porque el producto, ¿no es cierto?, en realidad es un producto raro, ¿no es cierto?, que está a mitad de camino entre un producto industrial, ¿no es cierto?, y un producto, y un producto original, ¿no es cierto?, protegible por la vía del derecho a autor, ¿ok? En muchos países del mundo el software se considera propiedad industrial, en otros se considera derecho a autor, ¿no es cierto? En fin, en Chile es una mezcla de cosas, ¿ok? Los obtentores vegetales es un caso parecido, pero tiene una diferencia. Dijimos, ¿no es cierto?, más acá arriba, ¿no es cierto?, habíamos dicho acá arriba, ¿no es cierto?, que nosotros no podíamos patentar trivialidades, ¿ok? Acá. Habíamos dicho, no se pueden patentar trivialidades, o sea, yo no puedo patentar un tomate, no puedo patentar un choclo, porque ya existían, ¿no es cierto?, antes que yo naciera, ¿ok? Lo que puedo patentar, ¿no es cierto?, son variedades. Y estrictamente, ¿no es cierto?, tampoco voy a poder patentar, ¿no es cierto?, que soy un ponchonero, por tal, ¿ok? Lo que voy a patentar, más bien, ¿no es cierto?, es el desarrollo de una especie nueva o de una subespecie nueva, no de una especie, no está mal dicho, de una variedad nueva. Por eso se llama obtentores de variedades vegetales en realidad. De una variedad nueva. En la práctica, lo que yo estoy haciendo ahí, ¿no es cierto?, es exigir la patentación de un procedimiento que permite obtener una variedad nueva. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, no sé, todos ustedes conocen el tomate Noemí, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí, estamos hablando de cosas de especialidad de ustedes. Un Noemí, ¿no es cierto?, es un organismo genéticamente mejorado, un OGM, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene un dueño. La forma en que se obtiene el Noemí, ¿no es cierto?, es un proceso, ¿ok? Y por lo tanto, aquella persona, ¿no es cierto?, que tiene semillas Noemí, ¿no es cierto?, tiene derecho a usarla, ¿no es cierto?, porque hizo el proceso, ¿no es cierto?, que conduce a la obtención de una semilla de una variedad distinta. ¿Ok? No porque haya fabricado tomates. Esa es la razón además, porque en general las compañías que se dedican a este tipo de desarrollo, ¿no es cierto?, al mejoramiento genético, ¿no es cierto?, son tan secretistas. Porque en realidad, ¿no es cierto?, si ustedes se logran apropiar de semillas, ¿no es cierto?, por ejemplo, de una empresa, no sé, Pioneer, Syngenta, si ustedes logran chorearse algunas semillas de eso, ¿no es cierto?, no tienen cómo perseguirlos. Porque ellos están desarrollando productos nuevos. Por tanto, en primera vuelta, ¿no es cierto?, ustedes podrían tomar el proceso a mitad de camino, ¿no es cierto?, y continuarlo y ningún problema. Producción asociada. No hay nada que impida, ¿no es cierto?, la producción en paralelo de una variedad nueva. Obtentores vegetales, ¿no es cierto?, supone, ¿no es cierto?, también un montón de acuerdos, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, Chile es suscriptor, ¿no es cierto?, de los UPOV 77 y el UPOV 91, que son los acuerdos internacionales sobre obtentores vegetales. ¿Ok? Esto, ¿no es cierto?, como les digo, es una situación, de nuevo, como a mitad de camino, ¿no es cierto? Es decir, no podemos patentar una planta que ya existe, ¿no es cierto? Sí podemos patentar, ¿no es cierto?, su mejoramiento genético. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que se consigue, o sea, lo que se persigue con las normas sobre propiedad industrial respecto a este tema. ¿Ok? Bien. ¿Qué se nos queda en el camino? Nada, ya, ok. Chicos, esto es, digamos, lo que se transa en los mercados. ¿Ok? Básicamente, ¿no es cierto?, este es el negocio. Las empresas, ¿no es cierto?, entonces ahora hacen otras cosas más, ¿no es cierto? Aquí pueden, no sé, comprar patentes, pueden comprar, esta cosa se destiñe, pueden comprar patentes, digámoslo de una manera más genérica. Pueden comprar propiedad intelectual,
intelectual, pueden arrendarla, o pueden hacer un contrato de royalty que se llama. ¿Ok? O sea, no sé, si yo escribo un libro, ¿no es cierto? Probablemente yo no sea muy bueno para, qué sé yo, para imprimir libros y para vender libros. Hago un contrato con una editorial, ¿no es cierto? En que yo les entrego el original, ¿no es cierto? Y ellos reproducen, copian, ¿no es cierto? Y tienen el derecho exclusivo a comercializar el producto que yo les entregué. ¿Te das cuenta? Lo mismo pasa con las patentes, con un montón de otras cosas más, ¿no es cierto? Con de todo tipo de derechos de propiedad intelectual. Ese es un poco el papel, ¿no es cierto?, que juegan los sellos, ¿no es cierto?, en el caso de la música, los estudios de cine, ¿no es cierto?, en el caso de la cinematografía, y muchísimas empresas, ¿no es cierto?, que producen productos, ¿no es cierto?, que no, cuyas patentes no se están pagando un royalty. Ejemplo, si ustedes van, qué sé yo, a sacar una fotocopia, se van a encontrar con un montón de marcas de fotocopiadora. Rico, qué sé yo, un montón de marcas, ¿no es cierto? Pero todos usan un proceso muy parecido. Es un proceso patentado por Xerox. Se conoce como proceso xerográfico. ¿Ok? Todas esas empresas lo que hicieron, ¿no es cierto?, es pagarle un royalty, ¿no es cierto?, a la empresa Xerox para utilizar su invento. Y ellos fabrican máquinas, ¿no es cierto?, bajo la licencia, ¿no es cierto?, de la patente de la empresa que es propietaria de la patente. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, hay otros contratos que son mucho más frecuentes, mucho más visibles para todos ustedes, ¿no es cierto?, que si ustedes van a una farmacia humana, ¿no es cierto?, ustedes van a ver una farmacia humana como cualquier otra, ¿no es cierto?, es muy parecida unas con otras. La farmacia humana, ¿no es cierto?, es una franquicia. La franquicia, ¿no es cierto?, es un contrato en el cual una empresa, ¿no es cierto?, utiliza la marca, los diseños, ¿no es cierto?, de otra. Y adquiere ciertos servicios, además. Distribución, qué sé yo, abastecimiento, otras cosas por el estilo. Pero cualquiera puede poner una farmacia humana si está dispuesta a pagar los precios que les cobran por el uso del royalty. ¿Ok? La empresa, a su vez, ¿no es cierto?, le hace publicidad, organiza, qué sé yo, eventos y hace un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, que permiten vender más a alguien que usa la marca farmacia humana. Un boliche como el McDonald's, ¿no es cierto?, de acá, ¿no es cierto?, también es una franquicia. ¿Ok? De nuevo, estamos utilizando, ¿no es cierto?, propiedad industrial de la empresa McDonald's, ¿no es cierto?, que les permite en ese caso, ¿no es cierto?, a la empresa en ese caso, utilizar el loguito del arco con la M, que si yo quiero, ¿no es cierto?, y la pinta del boliche McDonald's, ¿no es cierto?, que si yo, pero tienen que fabricar las mismas hamburguesas que se fabrican en todas partes del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Básicamente, ¿no es cierto?, lo que se hace ahí, ¿no es cierto?, es esto que está acá. ¿Ok? Todo esto, ¿no es cierto?, es la parte comercial, si se quiere, ¿no es cierto?, de los negocios tecnológicos. Cómo se comercia, ¿no es cierto?, cómo se hace plata, ¿no es cierto?, cómo se hace el negocio con la propiedad, con las ideas, es a través de este tipo de instrumentos, ¿no es cierto?, que operan sobre la base de derecho, ¿no es cierto?, establecido con este monito que tengo acá. ¿Ok? Que está más desordenado que en fin, pero está entendible. ¿Ok? Bien, eso. ¿Estamos claros, viejos perros? ¿Estamos claros, muchachos? De hecho, de esto aparecen todo lo que son modelos de negocio y otras cosas más, ¿no es cierto?, que son bastante largas de explicar, ¿no es cierto?, que tienen que ver con gestión de empresas. Lo que me interesa, ¿no es cierto?, por ahora es simplemente que se entienda cómo funciona este mercado de ideas. ¿Ok? ¿Estamos, Chancho? ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes, alcances? ¿Nada? ¿Ni idea? Bien, fantástico. Veamos algunas características, no sé si vamos a alcanzar a ver muchas, ¿no es cierto?, porque estamos a 20 minutos de terminar el semestre, muchachos. Ya, bien. Digamos, quizás lo primero que hay que advertir de esta historia, ¿no es cierto?, que la innovación, ¿no es cierto?, innovación es un producto. Es lo primero que hay que entender. La innovación es un producto como cualquier otra, como comprar papas, como comprar melones. ¿Ok? La innovación es un producto, ¿no es cierto?, porque lo que hace, ¿no es cierto?, en la práctica es capturar, ¿no es cierto?, si se quiere, el interés comercial, ¿no es cierto?, de una empresa o de un consumidor. Esto siempre es así, muchachos. De hecho, ¿no es cierto?, en nuestro país, de nuevo, ¿no es cierto?, se suele
decir, ¿no es cierto?, que aquí falta mucho apoyo a la innovación y el emprendimiento y la cacha de la espada, ¿cierto? Cierto. En Chile se dice, mire, las empresas en Chile necesitan cómo financiar la innovación, por ejemplo. Entonces la Corfo abre concursos para innovar, ¿no es cierto?, innovación y diseño, empaquetamiento tecnológico, no sé qué otra cantidad de cachimbas más, ¿ok? Y subsidia a las empresas que producen nuevos productos o que desarrollan nuevos procesos. Y nadie mira, ¿no es cierto?, si esos nuevos productos, esos nuevos procesos son realmente necesarios en el mercado o no. De hecho, ¿no es cierto?, hay algunos autores, ¿no es cierto?, que sugieren, ¿no es cierto?, que en realidad la mejor manera de estimular la innovación, ¿no es cierto?, es a través de la demanda. Y no a través de la oferta. Este es un problema peludísimo, ¿no es cierto? En realidad en Chile, ¿no es cierto?, no se hacen muy bien las cosas en esta línea, ¿no es cierto? Algún día, si les parece interesante el tema, ¿no es cierto?, lo podemos aclarar por qué digo algo tan fuerte, ¿no es cierto? Pero baste, ¿no es cierto?, quizás con un ejemplo, ¿no es cierto?, que puede ser interesante. Que es bien conocido, de hecho. Hacia la década de los 60, principio de los 70, ¿no es cierto?, habían dos empresas súper parecidas. Dos empresas muy parecidas, ¿no es cierto?, que hacían lo mismo, ¿no es cierto? La papelera, ¿no es cierto?, la CMPC, Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, ¿no es cierto?, de Chile. Esto es Chile. Y otra empresa, ¿no es cierto?, que estaba en Islandia, ¿no es cierto?, que se llama Nokia. Dos empresas forestales dedicadas a fabricar papel, ¿no es cierto?, que se yo, a plantar arbolitos, cortarlos, sacar la celulosa, ¿no es cierto?, y fabricar papel. Las dos empresas eran de un tamaño parecido, ¿no es cierto?, que se yo, más o menos el mismo volumen de negocio, que se yo, que ¿no es cierto?, dos empresas súper parecidas. Papelera y Nokia. ¿Les suena Nokia? Nokia, ¿no es cierto?, desarrolló durante muchos años, ¿no es cierto?, la tecnología de comunicaciones por razones obvias. Como ellos eran una empresa forestal, ¿no es cierto?, ellos tenían faenas, ¿no es cierto?, en lugares muy aislados, donde hay bosques, ¿no es cierto?, que sé yo, no hay luz eléctrica, no hay, qué sé yo, no hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, que no hay, ¿ok? Se metían, qué sé yo, talando un bosque, ¿no es cierto?, que sé yo, a 50 kilómetros del campamento, ¿no es cierto?, no había manera de comunicación ahí, y por lo tanto, ellos habían desarrollado un montón de tecnología que les permitía comunicarse con los frentes de trabajo. Tecnología de comunicaciones. De hecho, Nokia, ¿no es cierto?, inventó un dispositivo, ¿no es cierto?, que permitía la comunicación bidireccional, que usaba dos canales de transmisión, uno para escuchar y otro para hablar, para que se pille. Esa tecnología de comunicaciones, ¿no es cierto?, permitía, ¿no es cierto?, que dos personas hablaran como quien estuviera conversando, como si estuvieran hablando por teléfono. ¿Se dan cuenta? La comunicación por radio, ¿no es cierto?, que se ocupaba hasta esa época, ¿no es cierto?, obligaba a que alguien hablara y decía cambio, ¿no es cierto?, y ponía el aparato, ¿no es cierto?, en escucha. Quería hablar de nuevo, ¿no es cierto?, entonces levantaba la perilla, ¿no es cierto?, y le permitía transmitir. Los aparatos de comunicaciones antiguos, ¿no es cierto?, solo podían transmitir o recibir, pero no las dos cosas al mismo tiempo. No que había desarrollado un sistema como ese. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que cuando se desarrolló la tecnología celular, que no es más que lo mismo, ¿no es cierto?, que un par de canales simultáneos, por eso se llama celular, porque tiene dos células, ¿no es cierto?, Nokia dijo, esta cuestión la conocemos, tenemos 200 años de decir con esto. Y se transformó en el principal productor de teléfonos celulares del mundo, hasta principios del siglo XXI. Se condorearon. Cuando aparecieron los iPhones, ¿no es cierto?, no les creyeron nada, ¿no es cierto?, dijeron, los juguetitos no, la gente quiere hablar por teléfono, ¿no es cierto?, quiere comunicarse, ¿no es cierto?, y no pescaron, ¿ok? El resultado de eso fue que perdieron casi todo el mercado. En los últimos años han tratado, ¿no es cierto?, de que se desarrollaran algunos productos, algunos teléfonos inteligentes, qué sé yo, con Android, qué sé yo, con Microsoft, ¿no es cierto?, con el Windows Phone, ¿no es cierto?, y la ha ido bastante malena, ¿ok? Pero fíjate tú, ¿no es cierto?, que hoy día Nokia, ¿no es cierto?, es una de las principales empresas productoras de tecnología 5G. Nokia se volvió hacia las comunicaciones gracias a la experiencia que tenían en la industria forestal. Y hoy día, ¿no es cierto?, es una empresa tecnológica avanzada. En el mundo entero, ¿no es cierto?, hay 4 o 5 empresas, ¿no es cierto?, que son las que desarrollan tecnología 5G.
Está Huawei, por supuesto, está Samsung, está Sony Ericsson, ¿no es cierto? Está Nokia, y la quinta se me olvidó. Pero bueno, son esas, ¿ok? Las empresas que están produciendo tecnología 5G. Fíjate que la papelera, ¿no es cierto? Esta empresa que era tan parecida a Nokia en los años 70, ¿no es cierto? Hoy día sigue exactamente igual que hace 40 años atrás. Produce papelitos más complicados, no es más que eso. La razón de eso, ¿no es cierto?, creo yo, es que se ha perdido de vista en Chile, ¿no es cierto?, esta idea, ¿no es cierto?, de que la innovación es un producto. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, me interesa desarrollar un poco este concepto, ¿no es cierto? No sé si tenemos un tiempo. Tenemos 10 minutos, podemos explicarlo. A ver. Usemos un ejemplo, a ver, vamos a usar un ejemplo un poquito fuerte, ¿no es cierto? Me habría gustado usar otro, ¿no es cierto?, que también que me gusta mucho, ¿no es cierto?, porque es la historia del desarrollo de un producto, las grabadoras, de las grabadoras que ustedes tienen en los teléfonos celulares. Esa cuestión pasó por un montón de etapas, ¿ok? Ustedes se recuerdan, ¿no es cierto?, que sé yo, probablemente muchos de ustedes tuvieron cuando cabros chicos, ¿no es cierto?, un pasapelícula, ¿no es cierto?, que ustedes les ponían un videocassette, ¿no es cierto?, grande, como este volado, ¿no es cierto?, y que los ponían a ver películas de monito animado, ¿no es cierto?, para que no molestaran a la mamá, ¿no es cierto?, eso era un VHS. Es el antecedente, ¿no es cierto?, de las grabadoras que ustedes tienen en los teléfonos celulares hoy día. Antes que eso salieron las cámaras con cassette chiquititos, ¿no es cierto?, qué sé yo, después aparecieron las películas en CD, ¿no es cierto?, qué sé yo. Pero ¿dónde parte todo esto? Bueno, fíjate tú que parte por una casualidad, como muchas cosas, muchos cambios tecnológicos. ¿Ok? Hace, no sé, a finales de la década de los 50, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, un estudio cinematográfico, ¿no es cierto? Tenían los estudios cinematográficos tenían el problema, ¿no es cierto?, de que para hacer una película, ¿no es cierto?, había muchas pruebas que fallían, que si yo, que alguien metió la pata, que no dijo bien el parlamento, otra gente que buscaba, ¿no es cierto?, hacer pruebas de cámara, ¿no es cierto?, sobre todo para la cuestión de fotografía. En fin, todo eso, ¿no es cierto?, se hacía con películas de 36 milímetros, así una peliculota, que había que después desarrollar, ¿no es cierto?, y verla, ¿no es cierto?, en un retroproyector. Para armar una película, ¿no es cierto?, los directores cinematográficos tenían que ver montones de pedazos de película, ¿no es cierto?, y ensamblarlos, lo que llamaban las editoras. Una misma toma, ¿no es cierto?, por ejemplo, podía estar grabada, no sé, 10 veces, ¿no es cierto?, y los tipos ponían la toma que además les gustaba, ¿no es cierto?, en la película. ¿Ok? Eso era la edición de una película. Es un sistema carísimo, ¿no es cierto? Por eso se usan centenares de kilómetros de ¿cómo se llama?, de película de acetato. En uno de los estudios norteamericanos, ¿no es cierto?, se decidió desarrollar una película para pruebas. ¿Ok? Una película más chica, mucho más económica, ¿no es cierto?, una película de 8 milímetros, así chiquitita. ¿Ok? Que no tenía ni sonido en sus versiones originales, ¿no es cierto? Y eso servía exclusivamente para hacer pruebas de cámara, para, qué sé yo, para ensayo. Al poco tiempo, ¿no es cierto?, de que se desarrolló ese sistema, ¿no es cierto?, se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que la gente de los estudios, ¿no es cierto?, se empezó a llevar las camaritas para la casa. Las llevaban y las devolvían, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacían con las camaritas en la casa? Bueno, se grababan ellos mismos, ¿no es cierto?, qué sé yo, haciendo alguna pirueta, una morisqueta, grababan al cabro chico, al perro, ¿no es cierto?, que hacía alguna gracia, ¿cachai? Cosas de ese estilo. Ups, dijeron, mira lo que encontramos aquí. Y alguien, ¿no es cierto?, decidió sacar una camarita que se llamó Super 8. La Super 8, ¿no es cierto?, era una cámara muy pequeña, ¿no es cierto?, de este porte, porque tenía una película, ¿no es cierto?, de 8 milímetros que era así angostita, ¿ok? Muy buena calidad de imagen, que si yo quiero, ¿no es cierto?, pero en un formato muy pequeño, ¿ok? Y barato. Desarrollaron, qué sé yo, un equipo para, qué sé yo, para proyectar las películas, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, y sacaron una edición de prueba que duró un fin de semana en los mercados. Es el origen, ¿no es cierto?, de la película Super 8. Yo creo que todos ustedes han visto, qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, el asesinato de Kennedy, por ejemplo. Todas esas películas que ustedes han visto sobre el asesinato de Kennedy, ¿no es cierto?, en Dallas, fueron tomadas con estas camaritas, con la Super 8. Es el origen del video casero.
alguien descubrió que a la gente le gustaba grabarse o grabarse en la familia, ¿no es cierto? Y de ahí se desarrolló toda la industria, que hoy día termina, ¿no es cierto?, en aplicaciones para los teléfonos celulares, pero que en algún minuto, ¿no es cierto?, ustedes los dejaron anclados viendo tele y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, películas de monitos y cosas de ese estilo. Porque se descubrió, ¿no es cierto?, la disposición a pagar de la gente, ¿no es cierto?, que quería grabarse haciendo una pirueta, una morisqueta, o haciendo alguna broma o algo por el estilo. ¿Ok? Lo mismo que se hace en TikTok hoy día, ¿no es cierto? Se hacía, ¿no es cierto?, con camaritas Super 8, hace 60 años atrás. ¿Ok? Ese es un ejemplo, ¿no es cierto?, que es más bien inocente. ¿Ok? Un producto nuevo, ¿no es cierto?, que se desarrolla casi por casualidad. Como ese hay miles de ejemplos. ¿Ok? Lo interesante de este asunto, ¿no es cierto?, es que hay otros ejemplos, ¿no es cierto?, que son un poquito más feos. ¿Ok? Ejemplo. Digamos que aquí tenemos una línea de tiempo, ¿no es cierto? Aquí está, da lo mismo, ¿no es cierto? Se entregan en cualquier parte. Y comparemos la línea de tiempo, ¿no es cierto?, del desarrollo para los remedios del ébola. ¿Cuándo se descubrió el ébola? ¿Saben ustedes lo que es el ébola? El ébola es una enfermedad bastante fea, ¿no es cierto? Es una enfermedad viral, ¿no es cierto?, que se descubrió en África y que tiene una altísima tasa de mortalidad. Han habido brotes de ébola, ¿no es cierto?, con tasa de mortalidad cercana al 80%. 80 de cada 100 personas que se infectan se mueren. Feísimo, se revientan. Horrible. El ébola se descubrió en 1974. Qué horrible. Se descubrió en 1974. Y su remedio se descubrió el año 2015. Comparemos esta historia con la del VIH. ¿Saben lo que es el VIH, no es cierto? ¿Cuándo se descubrió el VIH? Digamos, en la misma línea de tiempo. El VIH, ¿no es cierto?, se descubrió en 1982. Y las triterapias, es decir, aquello que permite recuperar a las personas enfermas, que sé yo, que hagan, que funcionen como una enfermedad crónica, que sé yo, que, ¿no es cierto?, las triterapias, ¿no es cierto?, se desarrollaron el año 1999. Fíjate que el VIH, ¿no es cierto?, esto es un retrovirus. Retrovirus. El ébola no tengo idea, pero es un virus más grande, ¿ok? Ustedes me imagino que saben más biología que yo, ¿no es cierto? Ustedes saben que los virus en general son organismos muy pequeños, ¿no es cierto? Y son muy difíciles de detectar, ¿no es cierto? Pero hay algunos que son todavía más pequeños y todavía más ratones, ¿no es cierto? Entre ellos, los más difíciles, ¿no es cierto?, incluso de detectar, porque no se ven, son los retrovirus, que son apenas un par de tiras de ADN, ¿ok? Bueno, el VIH es un retrovirus, el ébola no. Fíjate, ¿no es cierto?, lo que ocurre acá. El retrovirus VIH, ¿no es cierto?, entre el 1982 y 1999 solucionó el problema en 17 años. 17 años, adiós, se acabó el problema. Este otro bicho, ¿no es cierto?, entre el 64 y el 2015, ¿cuántos años pasaron entre medio? Respuesta, 41 años. Se demoraron 41 años en encontrar el remedio para el ébola. Y si era un virus más fácil de identificar, ¿por qué se demoraron tanto? ¿Porque tenían más plata? Porque tenían más plata. ¿Saben cuál es la diferencia? El ébola apareció en África y le daba a los negritos pobres, que no tenían ni uno partido por la mitad. El VIH, ¿no es cierto?, apareció en Estados Unidos. Y de hecho contagió a los países industriales antes que a los países más pobres. Para el VIH hubo plata para desarrollar, porque había gente dispuesta a pagar por el remedio para el VIH. Para el ébola, ¿no es cierto?, estaba la Organización Mundial de la Salud, los Médicos Sin Fronteras, los Puritas, ¿no es cierto?, un montón de gente, ¿no es cierto?, que sí que iban a tener los de la manito a los negritos y nada más. No había ni una luca. Fíjate que de hecho el remedio contra el ébola se descubre cuando
Algunos voluntarios vuelven a sus países de origen en este año, en el 2015. Un cura español, una enfermera inglesa y un médico norteamericano que trabajaban para Médicos Sin Fronteras volvieron a sus países contagiados. En el año se descubrió el remedio. La innovación es un producto, chanchitos. No olvidarlo nunca. La medicina, ¿no es cierto?, es probablemente la mejor expresión de eso. ¿Okay? Todos ustedes estarían de acuerdo, ¿no es cierto?, probablemente si yo les digo, Isa, que está gastando una montaña de plata en prevenir y combatir el cáncer, ¿no es cierto?, qué mal, ¿no es cierto?, qué feo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo en que se debería combatir el cáncer? ¿Sí, no es cierto? ¿Alguien está en desacuerdo que se trabaje en la investigación del cáncer? Les cuento que ese es un problema de país rico. En África en general, ¿no es cierto?, el cáncer casi no tiene presencia. El cáncer, ¿no es cierto?, es un problema degenerativo que se produce con la gente que tiene hartos añitos. El cáncer antes de los 60, 70 años, ¿no es cierto?, casi no existe. Por lo tanto, el cáncer es un problema en aquellos países, ¿no es cierto?, donde la expectativa de vida, ¿no es cierto?, es alta. O sea, los países ricos. La investigación en cáncer, ¿no es cierto?, que es una de las investigaciones más millonarias del mundo, ¿no es cierto?, se debe principalmente a que hay mercado para los remedios contra el cáncer. Porque hay disposición a pagar. Un ejemplo doméstico que para ustedes sea visible. Todos ustedes han ido al supermercado, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Y a todos les ha pasado, no sé, qué sé yo, que ustedes se encuentran que en los supermercados están unos carritos botados por los estacionamientos, qué sé yo, de repente te cuesta encontrar carritos para entrar a comprar. ¿Se han fijado en ese detalle? Que uno anda a patas con los carritos en el estacionamiento. Sí, profe. ¿Y no habrá alguna manera de juntar los carritos para que no tener ese problema? Cuando yo estudiaba en Europa, ¿no es cierto? Yo me fui el año 2000 para allá. Bueno, en esos años, ¿no es cierto?, fui a algún supermercado alguna vez, ¿no es cierto?, me encontré con una sorpresa. Los carritos, ¿no es cierto?, no tenían el problema. ¿Por qué? En los carritos, ¿no es cierto?, dibujemos un carrito de supermercado. Supongamos que este es un carrito de supermercado, ¿no es cierto? Y aquí está el manguito, ¿no es cierto? Aquí en el manguito tenían una cajita, ¿no es cierto?, con una cadena. ¿Ok? Esta cadena tenía una llave aquí, ¿no es cierto?, que se juntaba, ¿no es cierto?, con la del carrito que estaba, con la de otro carrito. ¿Okay? Los carritos, ¿no es cierto?, se meten uno dentro del otro cuando los apilan. ¿Se han fijado en eso? Aquí puede haber otro carrito, ¿no es cierto?, incrustado acá, y aquí hay otro manguito. Bueno, esta cadenita, ¿no es cierto?, se pegaba en otra cajita que tenía el otro carrito. Para sacar un carrito, ¿no es cierto?, uno tenía que meter una moneda de €1, ¿no es cierto?, en esta cajita. Ahí. Y con eso soltaba la cadena, ¿no es cierto?, y podía llevarse el carro. El carrito lo usaba y que si yo quién necesita comprar y todo los cachureos que necesitaba comprar, ¿no es cierto? Y después se quería recuperar tu euro, ¿no es cierto?, tenía que volver con el carrito a la misma hilera para enchufarlo de nuevo a la fila de carritos. Resultado de eso, no había ningún carrito botado en el estacionamiento, ¿no es cierto? Siempre habían carritos, ¿no es cierto?, en la puerta de entrada del supermercado, ¿no es cierto? Ningún problema. Fíjate que yo también vi, ¿no es cierto?, y eso no me lo cuentan, yo lo vi, ¿no es cierto?, unos cabros chicos que iban en una familia, ¿no es cierto?, que se llevan papá, mamá y un par de cabros chicos, ¿no es cierto?, uno de los cabros chicos que tendría, no sé, 12 años, de repente cachó en el estacionamiento un carrito de eso. Partió corriendo, bueno. Agarró el carrito, ¿no es cierto?, partió corriendo con el carrito hacia donde estaba la hilera de carros, ¿no es cierto?, y metió y lo enchufó. Claro, él sabía que había un euro dentro. Se quedó con el euro. Se autocorrige. Oye, a ver, espérate. Y aquí, ¿no es cierto?, aparece la pregunta del millón. Oye, pero si la solución es tan simple, ¿por qué no se hace en Chile? Pregunto. No me voy a decir que eso es un problema biotecnológico, electrónico, con internet. ¿No es cierto que no? ¿No es cierto? Es un problema más simple echarle agua.
¿Por qué no se hace en Chile? No es precisamente una novedad. Ya no había nadie que abierto, ¿no es cierto?, el año 2000 en Europa, ¿no es cierto?, porque, por esta cuestión. Esta tremenda innovación tecnológica, ¿por qué no se hace en Chile? Respuesta muy sencilla, chanchitos. Ocurre, ¿no es cierto?, que en Chilito, ¿no es cierto?, esos viejos que andan empujando una hilera de carritos, como de 50 carritos, ¿no es cierto?, que van así echados para adelante, ¿no es cierto?, empujando los carritos, ¿no es cierto?, esos muchachos cuestan nada. Al supermercado no le cuestan ni un peso. Muchas veces son vigilantes, ¿no es cierto?, que son de una empresa externa, y los mandan simplemente a hacer esa pega. A ellos les cuesta cero apilar los carritos, ¿no es cierto?, cuando la gente los desordena. En Europa, ¿no es cierto?, tener a un tipo, ¿no es cierto?, dedicado a empujar carritos es carísimo. Cuesta plata. Porque el sueldo mínimo de allá, ¿no es cierto?, no son 300 lucas como acá. Porque allá los tipos tienen funciones bien definidas. Entonces no podéis mandar a cualquiera a empujar carritos, tenéis que tener a alguien dedicado a eso y tenéis que pagarle. ¿Quedó claro por qué acá no se hace lo de las cajitas con cadena? Simplemente porque no es negocio. Moraleja, con estos 3 ejemplos debería quedar clarísimo, ¿no es cierto?, la causalidad. Las innovaciones tecnológicas se producen cuando hay alguien dispuesto a pagarlas, no antes. Y fin del curso, chanchitos, es la hora. Alcanzamos apenas a pellizcar el tema, pero bueno, esto da como para una clase más por lo menos, ¿no es cierto?, en esta parte introductoria, digamos, pero bueno, la vida es dura, compadre. Les podría, si quieren, ¿no es cierto?, leer algo sobre el tema, ¿no es cierto? Hay un artículo que yo escribí hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la cuestión de la innovación en universidades, pero, digamos, no es muy didáctico, diría yo. Es más bien medio científico. no, esa era la idea. Estaba publicada en una revista, fue editorial en una revista de esa, con índice, con esas patillas. ¿Okay? Pero si quieren también se los puedo subir a la plataforma. Como les digo, no es muy explicativo. Este tipo de conceptos, ¿no es cierto?, no son fáciles de internalizar. Todavía la gente cree, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que innovar es algo así como tener un giro sin tornillo en alguna parte, ¿no es cierto?, que invente cosas sin cantidad industriales, porque sí, porque se le ocurren. Y no es así. ¿Okay? De hecho, la innovación hoy día es más producto de trabajo en equipo. ¿Okay? No hay genios individuales, ¿no es cierto?, que sean creativos y que inventen cosas a cada rato. Eso no ocurre. ¿Okay? Bueno, eso. Ya, fin de la historia. Chanchitos, la próxima clase, dejémonos 2 minutos ahora para dudas, para ver lo de la prueba de la próxima clase. ¿Dudas, inquietudes sobre este tema? ¿No? ¿Todo tranquilo? Bien.